¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Esta mañana de domingo que tuvimos estreno, ahí terminaba recién el nuevo programa de análisis económico de Televisión Nacional Sin Corbata. Y ahora nos pasamos, por supuesto, como siempre, a el análisis político de esta semana. Les damos a ustedes la bienvenida y también a nuestros panelistas de hoy. Francisco Vidal, muy buenos días. Buenos días. Aldo Cornejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kiana Lorenzini. Buenos días. Gonzalo Miller, hola, Loreto Seguer y Aldo Casinelli, que quiero reconocer y destacar porque viene llegando de Washington, entiendo, Aldo, del recibimiento de un premio que es conocido como el Oscar de la política. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Sí, bueno, el premio es al mejor encuestador político del año, lo entrega la Washington Academy, que es una asociación de consultoras políticas. Y la verdad es que fue realmente emocionante. Y es toda la parafernalia tipo Oscar, así que con alfombra roja. Una alfombra roja, una actividad previa. Claro, así muy norteamericano el asunto. Pero lo más importante es que nosotros estábamos nominados por el trabajo que hicimos en la campaña anterior, la parlamentaria fundamentalmente. Ya con eso nosotros era mucho, porque competíamos como les digo, con las consultoras. Y el hecho de que nos nombraran, yo andaba solo ahí entre medio de toda la gente, así que fue realmente emocionante y el reconocimiento de un trabajo de mucho tiempo. Bueno, muchas felicitaciones. ¿La encuesta es de las parlamentarias? ¿Ese es el indicador? ¿Que acertaron mucho? Claro, son las parlamentarias que acertamos, pero además es toda la estructura, todo lo que nosotros obtuvimos de eso, que son los conceptos, los focos de acción. Entonces, es todo un trabajo que surge de ahí. Que fue un trabajo silencioso, que estaba guardado y que nos permitió trabajar. Y que ha sido ahora destacado en Estados Unidos, así que Vamos a preguntarle en las próximas elecciones la encuesta Casinelli. Y no vamos a tener que esperar las próximas elecciones porque nos llega muy bien Aldo Casinelli para hacer el análisis también de lo que está pasando con las encuestas en estos momentos con el gobierno, que vamos a estar hablando en un ratito de eso. Pero vamos a partir por lo que sigue ocurriendo con la crisis en Quintero y Puchuncaví, después de los problemas de salud que se generaron en lugar, con más de 300 personas que tuvieron que ser atendidas en los servicios asistenciales. Y en la semana pasada ya comentábamos qué es lo que hay detrás, un problema profundo, estructural, que se arrastra por cerca de 50 años. Pero queremos analizar hoy día también qué es lo que está pasando con el manejo de esta crisis de parte del gobierno. Estuvo de visita el presidente Sebastián Piñera y también las declaraciones que dio el día viernes en el programa ADN Hoy de Radio ADN el ministro de Salud, Emilio Santelices, en relación a ese hecho. Vamos a revisar esas palabras y luego lo comentamos. Niveles que se encontraron de gases eran niveles que eran bajo niveles de riesgo. Las mediciones que hicieron al día siguiente eran muy bajas. Entonces podríamos estar en presencia de pacientes que efectivamente estuvieron expuestos a gases que son tóxicos, pero los niveles que se obtuvieron al momento de hacer la medición no arrojaban niveles tóxicos. Bueno, estas declaraciones donde el ministro dice que podría haber olores que son ofensivos, que generan una serie de malestar, pero que no son tóxicos para la salud, generaron inmediatas reacciones y molestia de parte de, por ejemplo, la Municipalidad de Quintero, que emitió un comunicado criticando los dichos de Santelices. Dice: nos parecen muy irresponsables las declaraciones, toda vez que aún no se tiene claridad de cuáles podrían ser los efectos de la nube contaminante que intoxicó a los vecinos de la comuna de Quintero. Muchos consideraron que esto era bajarle el perfil a lo que estaba sucediendo y posteriormente, y después de todas esas críticas y esos cuestionamientos, el ministro de Salud emitió un comunicado donde ofreció disculpas públicas y dijo textualmente: jamás ha sido mi intención minimizar el difícil momento por el que atravesaron cientos de habitantes en Quintero y Puchuncaví. Lamento si alguien se sintió afectado. ¿Cómo está siendo manejado esta situación, esta crisis, Francisco Vidal, por parte del gobierno, y en particular por las autoridades? Es una estupidez más. Ahora el gobierno tendrá que evaluar si tiene ministros estúpidos, porque ya tuvimos bingo, el montaje. Ahora, claro, siempre se disculpa al día siguiente, pero ya no es un problema nuestro, es un problema del gobierno. Ahora, yo creo que la crisis está siendo pésimamente administrada, reconociendo sí que la ida del presidente yo la comparto. Estuvo bien. Como concepto, el presidente, me gustó además la frase, entre el silencio y el confort de la moneda. No, yo creo que todo presidente
tiene que estar en el lugar donde las papas queman. Pero la evaluación de lo que han hecho los ministros de las carteras de Salud y Medio Ambiente. O sea, horroroso hasta ahora, pues, Andrea. ¿Mal? Mal porque, o sea, estamos como una semana y todavía no sabemos quién fue, se echan la culpa unos a otros, y la pelea entre el gobierno central y la ENAP, empresa del Estado, es insólita. Pero todo está mal. En mi opinión, salvo la ida del presidente Piñera. ¿Es un problema de los ministros, Loreto, lo que está pasando? ¿O han tenido un mal desempeño en relación a esta crisis? Mire, yo creo que hay distintas cosas que evaluar. Primero, yo creo que no hay que perder de vista que estos son años que esta zona tiene un problema, ¿no es cierto? 50 años, y lo hablamos el panel anterior, hay un tema importante de familias, de personas que yo creo que tenemos que primero salvaguardar y no dejar de lado. Pero entendiendo que uno tiene que también hacer análisis políticos y desde el punto de vista técnico de lo que se está haciendo, a mí me parece que el gobierno ha ido haciendo lo que tenía que hacer. O sea, con un presidente, como dice Francisco, presente, donde lo más seguro que los análisis más fríos decían, presidente, no vaya. Porque efectivamente son, como dices tú, papas calientes, y uno dice mejor que no vaya, y yo siento que es bueno. Además ya pasó con los mineros, pasó lo mismo. Los 33, ¿se acuerdan, no? No, está bien, pero... Le decían no vaya. No, está bien, pero fue yo el creo mejor que... momento no, Piñera. decían, no baje. Pero no, no. Pero yo creo que lo importante es un presidente que toma su rol de presidente de todos los chilenos, que se hace cargo de un tema que no es que sea de su gobierno, es un tema que lleva años y que a él le tocó como presidente, como de Estado, hacerse cargo. Entonces a mí me parece correcto. Creo que he visto a la ministra del Medio Ambiente, a la ministra Schmidt, que acaba de asumir. Yo creo que ha tenido como digo yo, se trasladó y ha estado permanentemente en la zona. Ha hecho el trabajo coordinado, no solamente el ministerio, sino que con la superintendencia, con el Ministerio de Salud, con la SEC, que también han incorporado. Y lo que están haciendo es un plan de contingencia para, por una parte, yo creo que aquí hay que separar. Uno es la contingencia. Uno es el episodio crítico, que es dramático, que es lo que vimos en la tele hace 2 semanas. Y lo otro es efectivamente la deuda histórica que se tiene respecto de la zona y que sí tiene que ver, y también lo hablamos la vez anterior, con el plan de descontaminación, del cual también se está haciendo cargo el gobierno. Entonces, a mí me parece que decir que es pésimo, no estoy de acuerdo, Francisco. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Pero en relación, desde el punto de vista al desempeño del ministro Santelices, escuchamos ahí sus declaraciones, él pidiendo disculpas posteriormente. ¿Sabes lo que pasa? La ministra Schmidt, que responsabiliza a ENAP, y hay quienes dicen, ojo, porque todavía no tenemos capacidad de responsabilizar lo que a ha alguna dicho, empresa. yo lo he leído como bien preciso, tanto a la ministra como también al superintendente. Ellos dijeron muy claramente, hay presunción, no imputación. Y también, una de las cosas que hablaba con personas expertas en esto, es que por ley, sobre todo en este tema ambiental relacionado con personas con vida, uno no puede no ejercer la prevención y ser desde el punto de vista de generar acciones, por más muchas veces sobre reactivas que puedan ser, porque tenemos comunidad involucrada. Entonces, también importante decirlo, que lo que hace la ministra y lo que dice el ministro Santelices, que como dice Francisco, se sale a disculpar, pero yo también creo que efectivamente o lo dijo mal, pero no creo que no lo haya dicho en el sentido de que efectivamente el monitoreo en esta semana, gracias a los equipos que han mostrado que lo que pasó fueron episodios puntuales, críticos, que no han vuelto a suceder y que en este minuto se tienen mediciones no normales, pero mediciones que no están en el punto crítico desde el punto de vista de normas de emisión. Y eso, ¿sabes qué? De alguna manera también es relevante. Ahora, Loreto, porque da hay un tranquilidad tema a la comunidad. Sí, que quiero agregar, que es que también han surgido cuestionamientos a las mediciones que se hicieron en Quintero y Puchuncaví. Hay quienes dicen las personas que hicieron esas mediciones, que eran funcionarios municipales, no estaban capacitados adecuadamente o no tenían quizás los conocimientos técnicos profesionales para ocupar este tipo de tecnología para hacer las mediciones. Por lo tanto, no sabemos si están bien hechas las mediciones, si eso era realmente lo que había o no. Hay todavía bastante confusión, ¿Kiena? Sí, de partida se encontró metilcloroformo que Chile le había dicho a Naciones Unidas que ya no lo usaba. Así que eso es gravísimo. Segundo, hay mujeres en la zona de sacrificio que se llaman Mujeres Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví en Resistencia, que declaran que llevan 10 episodios similares en 2 años y que hay un polvo blanco que inunda los
patios del colegio. Por lo tanto, no es un aire que uno respira. Tercero, es un desubicado, por decirlo de otra manera, el ministro Santelice, cuando dice, por mucho que así se diga, que son olores ofensivos. Si yo soy, si yo soy freudiana, bajo el lenguaje y hablo de una manera que no vaya a herir a las personas que están ahí, que tienen a sus hijos, a sus abuelos, ellos mismos. Aquí hablamos de los niños y los abuelos, pero los adultos están sufriendo lo mismo. Y estas mujeres han denunciado que llevan 10 episodios similares en los últimos años. Así que no digan que esto es una cuestión puntual. Lo que dice el superintendente de Medio Ambiente y la ministra Schmidt es que efectivamente es una presunción, pero sin embargo paralizaron al ENAP y no hicieron nada con Oxiquim, donde ahora el senador Chaguán lo sumó porque Chaguán, el senador, primero se tiró también contra el ENAP. Sí. Curioso que el Estado primero se tire contra sí mismo, pero además como si fuera el Estado su enemigo, porque lo primero que uno trataría es de buscar las soluciones dentro de las empresas del Estado y no tirarse en contra de las empresas del Estado. En cambio, Oxiquim queda ahí tan campante cuando lamentablemente para la ministra también aparece involucrado su marido, que trabaja en el mismo lugar de la persona que lleva 17 años y que da lo mismo. Pero imagínense para la gente de Quintero y Puchuncaví esas distinciones que ligerito me van a hacer decir sí, pero ella, el marido de ella era compañero de la oficina de él y no tenía nada que ver. Pero para la gente que está viviendo esto, ver este problema como un tema allá arriba, entre políticos, entre gente adinerada, es muy complejo cuando sus hijos están así. Ya llevamos más de 400 personas intoxicadas, ojo, graves, intoxicadas gravemente. Entonces, aquí hay una desconexión. Sebastián Piñera, no tenía que haber ido, creo yo, personalmente, porque esto no se trata de imponer a la fuerza el rol de jefe de Estado. Si tú sabes que donde vayas te funan, menos te vas a ir a meter en un lugar de conflicto donde sabes que vas a ir a hacer más conflicto y vas a generar más indignación de la gente. El problema, perdona, pero por último, el problema es que esto parece que la élite está resolviendo una cosa que a las mujeres de la resistencia de Puchuncaví las tienen en un lugar que se llama zona de sacrificio. ¿De qué estamos hablando? Que te hagan vivir en un lugar que se llama zona de sacrificio. No hay ecología que te aguante. Estamos revisando las imágenes de la visita del presidente Sebastián Piñera y él se refirió justamente a lo sucedido durante su visita a la zona. Eso ocurrió en las afueras del hospital de Quintero y el presidente este día viernes hizo una reflexión al respecto. Vamos a escucharla. Prefiero el ruido de las manifestaciones a el cómodo silencio de una oficina en La Moneda. Y creo que esa es la actitud correcta con que debemos enfrentar los problemas, todos los que tenemos representación popular y especialmente quien ejerce la presidencia de la República. Ahí está. Prefiero el ruido, decía el presidente Sebastián Piñera, de la situación que se estaba viviendo allí frente al silencio de una oficina en La Moneda. Aldo Casinelli, ¿fue correcta, fue adecuada a tu parecer la visita del presidente a la zona? Yo creo que sí. Alguien se preguntaba si los asesores podían hacer algo para frenar esto, lo que planteaba la Quena. Yo creo que conociendo al presidente era inevitable que fuera, primero. Segundo, me parece perfecto que vaya, la frase me parece muy adecuada. Y tercero, lo que hace es tomar de primera fuente lo que está pasando. Independiente de la funa, independiente del riesgo, por eso que yo digo que lo que hace es tomar y asumir riesgo. Y no esperar que la información le llegue por terceros. Y yo creo que aquí hay un elemento que no puede dejar pasar, que después de prácticamente 10 días de ocurrido el hecho, no parece razonable que no sepamos qué es lo que pasó. No necesariamente quién lo hizo, pero sí qué es lo que pasó. Es decir, qué químicos o elementos estaban en el aire. Porque con eso vamos a poder resolver. Pero si uno sigue esto, hay distintos informes y por lo tanto lo que vamos a tener hoy día es un choque de informes y no necesariamente un choque de un informe con la realidad.
Eso me parece muy complejo. Las primeras señales tenían que ver con olores. Esos fueron las primeras señales. Pero tenemos 400 intoxicados. Y polvo, acuérdate, polvo blanco en el suelo. Y tenemos 400 intoxicados. Eso es la realidad. Esos son los elementos. El polen. Y tenemos algunas cosas que a mí me parecen complejas y creo que el presidente, en esa visita y las declaraciones posteriores, toman algo que me parece muy importante. Pareciera ser que la institucionalidad que tenemos hoy día en esta materia no da respuesta. Y por eso que él dice, hay algo que cambiar, hay elementos. Y eso no creo que haya sido posible, esa interpretación, esa decisión, si solamente él se queda en la comodidad de su escritorio, en la moneda encerrado, y recibiendo los informes que le entregan las 3 instituciones que tienen que hacer el trabajo. La ministra de Medio Ambiente, que creo que le tocó un estreno, no podía ser el peor que le podía tocar. La Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente y los distintos órganos que están involucrados. Entonces, creo que en toda esta mezcla que se da, el presidente tiene la mejor forma de enfrentarlo, que es ir, no solamente para entender qué es lo que está pasando, sino que por otro elemento, que puede ser no tomado en consideración ahora, porque hay rabia. O sea, yo entiendo la rabia de la gente que está viviendo allá, pero es la única forma de devolver esa rabia en un elemento que es básico, en una zona de sacrificio que se designó hace un tiempo, que es la dignidad de las personas, del lugar donde viven las personas. Si eso es lo que en definitiva hay que hacer. ¿Ha sido, Aldo Cornejo, lo mejor que podría haber hecho el presidente, haber visitado el lugar? ¿Y qué pasa además con lo otro que plantea Aldo Cassinelli respecto a la falta de claridad sobre lo que está sucediendo o lo que ha sucedido, con distintas versiones, distintos informes? Se responsabiliza ENAP dice nosotros no somos, tenemos nuestros informes que avalan nuestra postura. Escuchamos después al ministro Santelices hablar de estos malos olores que no serían tóxicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo aquí también? Bueno, yo, contrariamente a lo que pudiera empezar mucho, yo no soy de aquellos que creen que haya sido un error que el presidente haya ido a Quintero. Porque un presidente no solo puede ir a aquellos lugares donde es bien recibido, con comodidad, con aplausos, tiene que también estar expuesto, y no es el primer presidente que le ocurra una situación de esta naturaleza. De modo que yo respecto de eso no tengo ninguna objeción. Sin embargo, creo que, en segundo lugar, decir que estos episodios, este no es el primero, son muchos. Y en general el denominador común de todos los episodios ha sido la controversia respecto de quiénes son los responsables y la controversia de los informes. Y eso, a mi juicio, deja de manifiesto una cuestión fundamental. Es probable que haya que reforzar el rol que el Estado, a través de la superintendencia u otros organismos similares, debe jugar en materia de control de los temas ambientales. En segundo lugar, o tercer lugar, yo creo que el gobierno está en condiciones, el actual gobierno, de poder iniciar una política sobre la base de lo que ya se hizo en el gobierno pasado. A mí no creo que contribuya a mejorar el ambiente y el medio ambiente en Quintero Puchuncaví el que como que partimos de cero en esta emergencia. Primero está el plan de descontaminación del gobierno anterior. Ese plan de descontaminación tomó mucho tiempo. Fue representado por la Contraloría General de la República, no por ser un programa ilegal, como algunos han sostenido, sino porque el Contralor en este caso, digámoslo entre paréntesis, que el Contralor es experto en temas ambientales, ha sido profesor, ha publicado, en fin, en la Universidad Católica de Valparaíso, sino por un tema de mérito. El Contralor estimó que las exigencias que el plan de descontaminación tenía no eran suficientes, debían ser incluso más estrictas. Y observó, o sea, hay un plan de descontaminación que está aprobado por el gobierno anterior y que yo creo que a partir de ahí el gobierno actual puede iniciar también algunas políticas en esa materia. En segundo lugar, yo me permití traerlo porque no todo el mundo lo conoce. Está esto, que a mí el programa para la recuperación ambiental y social de la bahía de Quintero Puchuncaví. Esto tiene un mérito. ¿Eso de cuándo es, Aldo? Esto terminó el término del gobierno pasado. Tomó más de 3 años construirlo. Y a mi juicio tiene un valor. Y ese valor es que este programa se construyó íntegramente con la comunidad de Quintero y Puchuncaví. Hay un consejo de este programa que funcionaba en Quintero Puchuncaví con los alcaldes, con la sociedad civil, las organizaciones, el aparato público, el ministerio, la Seremi, en fin, de salud, medio ambiente y otros. Y que tiene también que es un punto de partida, porque hoy día, claro... Pero eso, perdón, ¿es un proyecto, es un plan o algo que ya se ha avanzado? No, es un plan que desgraciadamente los gobiernos son cortos.
Que no se alcanzó a implementar. Exactamente. Y poner de acuerdo a la comunidad de Quintero Puchuncaví respecto de los problemas que arrastran 40, 50 años, no fue una tarea fácil, fue muy compleja. Está incluso valorizado cuánto podría hipotéticamente costar cada una de las 147 medidas en temas ambientales, sociales, económicos, productivos. Porque cuando el presidente Piñera el otro día anunció en su visita a Quintero el reforzamiento y mejoramiento del hospital de Quintero, esa es una aspiración que viene hace más de 20 años. Entonces, aquí también yo me hago cargo de que todos los gobiernos en los últimos años, el primer gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera, Bachelet, que avanzó bastante en esta materia, por razones de tiempo no se alcanzó a implementar, todos creo yo que han demostrado también una falta de voluntad política y de un control más estricto en el tema ambiental respecto a las empresas, tanto públicas como privadas, en la bahía de Quintero, Puchuncaví. Un punto relevante, porque es justamente la sensación que existe, Gonzalo, de la comunidad de Quintero, Puchuncaví, Ventanas, del sector de la GREA, en el fondo la falta de voluntad política, el abandono, la desidia respecto a un tema que a ellos los ha perjudicado durante tanto tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál ha sido la reacción a ti, te parece, del gobierno? ¿Positiva? ¿La visita al presidente? Sí, primero un punto de forma. Porque estaba escuchando Pancho y con todo el cariño del caso, pero la reacción con tanta prepotencia y tan despectivamente respecto a las autoridades que están haciéndose cargo de esto. No, yo creo que lo O sea, por eso digo, respecto a los sandelizos, respecto del resto de los ministros, o sea, no me parece que corresponda, ni que esté ni a la altura tuya, ni el comentario. ¿Qué dije yo? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? ¿Le dije algo? Sí. Una estupidez. Le dijiste que era, no, lo trataste más lejos, lo trataste de estúpido. Y eso yo creo que no corresponde. No corresponde. Ya. Pero ¿cómo se dice cuando mete las patas de esa manera? Una estupidez. Imprudente. Puede ser imprudencia, pero... Ya. Porque lo otro Porque me voy a decir que es un imprudente. es despectivo y no aporta. Muy bien. No aporta, no tenemos que hacer cargo igual. El presidente cuando decide ir, es un presidente que decide y no va a buscar aplausos, sino que se hace cargo de un problema de fondo, de la rabia acumulada. Esa misma rabia que estaba pateándole las puertas a Codelco. Es de esa imagen de la que se va a hacer cargo el presidente. Él sabe que la rabia no es contra él, estas funas no son contra él. Estaban pateando las puertas de Codelco haciendo pedazos. Y hasta ahora, además, después de todo, lo que nos damos cuenta es que parece que Codelco ya había hecho su plan, en los últimos 3 años había hecho un plan de mejoramiento. Y por lo tanto, no era parte del problema. En esta oportunidad no era parte del problema. Entonces, eso es lo que cuando la autoridad dice, mira, aquí hay una rabia, y lo que hay que hacer es contención, hay que ir a escuchar, y a eso fue el presidente a Quintero. Y yo creo que no solo el presidente, la ministra Schmidt, el ministro Santelice, más allá de cualquier consideración respecto a si una palabra más o una palabra menos, en el fondo lo que estaban haciéndose es cargo de la emergencia y la contención. ¿Por qué? Porque el sentimiento de fondo y profundo, más allá de cualquier libro, más allá de cualquier gestión que podamos mostrar, es de abandono. Es de un abandono largo. Y es de un descrédito de una política que está bien. A la hora de la manifestación, muchos que se van a poner en la primera línea de la manifestación, escandalizarse, pero resulta que a la hora de resolver los problemas de Quintero Puchuncaví, lo que había es desidia. No había una preocupación real. Y yo creo que aquí esta situación nos puede dar una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para hacernos cargo. Para hacernos cargo de verdad. ¿Puedo hacer una pequeña interrupción, Gonzalo, por favor? Yo le comentaba antes de entrar al programa, Aldo, que en la bahía de Quintero Puchuncaví hay empresas que tienen procesos productivos que no tienen resolución de calificación ambiental, porque son anteriores a la ley, a la norma. Y en consecuencia no están sujetos a fiscalización de la autoridad pertinente. Entonces, falta voluntad política para fiscalizar y establecer normas muy exigentes, corporal, tanto para las empresas del Estado como para las empresas privadas. Sí, yo creo que en esta zona la distinción entre empresas del Estado y empresas que son particulares no tiene ninguna correspondencia. No, pero el Estado está obligado por puede ser más grave, puede ser más grave en el caso del Estado, que fue lo que discutimos, Aldo, la semana pasada, ¿no es cierto? Que cuando es Senapo, Codelco, cualquier otra empresa. Pero aquí vamos despejando fantasmas también, porque resulta que Codelco no es parte de este problema. Entonces hay varias empresas que sí están produciendo en un estándar que tenemos que mejorar. Y esa es la discusión de fondo, es decir, bueno, ¿cómo damos los pasos para mejorar este estándar? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué dificultades va a presentar esto? Primero, la mayoría de los informes que hay no solo son contradictorios, sino que aquí, recuerden, cuando se trabaja en ambientes como estos, donde están además todas las empresas una al lado de la otra, no es tan fácil determinar
quién produce o no produce una emisión. Lo más probable incluso es que a veces una empresa puede producir una emisión, una segunda empresa 100 metros más allá puede producir una emisión distinta, y eso puede provocar una reacción de esos dos gases distintos, una tercera reacción en el medio ambiente y generar, por ejemplo, lo que decía Kena cuando hablaba de este polvo blanco, que es en el fondo la formación de azufre. ¿A partir de qué? De dos componentes distintos. Bueno, debería ser lo de antes. Entonces eso es, bueno, y ahí uno empieza a mirar al regulador. ¿Ah? Y yo creo que lo que hace primero la ministra Smith, cuando dice, aquí hay una emergencia, partamos por tomar medidas rápidas. Después veremos si esas medidas fueron al punto correcto o no, pero lo que no puede hacer una autoridad que visita una zona como esta es no tomar una medida. Y en eso entiendo que cuando se paraliza la labor de NAP, ¿no? Más allá de aquí la incomodidad que pueda generar, me parece que fue prudente en hacerlo. Se pudo avanzar en tomar otro tipo de medidas, también se pudieran haber tomado otro tipo de medidas. En lo que significó también transmitirle cierta tranquilidad, que no implica nada, que no se avance porque este es un problema estructural, pero que es muy distinto de que esas personas están viviendo en permanente situación de emergencia. Lo recordamos porque ayer ya la alerta amarilla se suspendió. Eso significa que hay una mejora en la calidad, una mejora en la calidad del aire. Esa mejora en la calidad del aire nos va a hacer olvidar de que estamos ante una zona saturada, que en cualquier minuto puede volver a producir una crisis, como las que mencionaba Aldo. No. Y en ese punto yo creo que me parece bien lo que el presidente Piñera hace. Tomar el toro por las astas en su propia opinión. Hacerse cargo, sin distinción, respecto de qué tipo de empresa es. Y tercero, apuntar de que esto va a tener que ser un cambio estructural en términos del tipo de emisiones, el tipo también de industria que está ahí, y por último, respecto a la labor del superintendente. No nos olvidemos de una cosa, porque aquí hay mucha superficialidad también respecto de un gobierno u otro. Casualmente el superintendente ha transitado de un gobierno al otro. Lo nombraron en 2014, sigue ahí. Es el superintendente el que le informa a la ministra que en NAP hay un primer indicio de que podría haber cierta responsabilidad de NAP, un primer indicio. Como es un cargo técnico, quizá para la política no nos sirve mucho lo que dice el superintendente, porque dice, mire, es un primer indicio. Finalmente va a haber una respuesta. Puede ser que en esa respuesta final no venga NAP, pero yo me tengo que hacer cargo de que si tengo un pequeño indicador como autoridad, independiente de que ese pequeño indicador termine siendo desmentido en el tiempo, termine cambiando en 2 años, y en eso, Gonzalo, tiene que hacerse cargo. En eso ha dicho que va a tomar acciones eventualmente por el desprestigio que esto ha significado para la imagen de la empresa. Sí, es que a propósito de Sebastián Piñera, en el 2013... regía el decreto 59 del Ministerio de Secretaría de la Presidencia que regulaba la cantidad primaria para material particulado respirable. Cambiaron esa normativa que permitió aumentar en un 300% la cantidad de polvo particulado. ¿Quiénes firmaron esto? Sebastián Piñera Echeñique, presidente de la República, María Ignacia Benítez Pereira, ministro de Medio Ambiente, Cristian Larroulet Viñó, ministro secretario general de la Presidencia, Jaime Mananich, ministro de Salud, etc. Se cambió este decreto 59 para cambiar el tipo y el modelo de medición. Y se cambió por el decreto 20. Con esto, que es gravísimo, porque hasta un 300% permite más de contaminación. Entonces, cuando decimos, vuelven a clase, preguntémonos con qué se está midiendo, porque era mucho más estricta la medición. Un problema más grave que eso, Kena. Mira, no sea descalificador. No se mide, no hay medición. Oye, bueno, aquí no hay ninguna medición. Lo que te quiero decir, empresas permitieron y consiguieron a través del lobby que se permita que haya un 300% más de contaminación. Cuando decimos que ¿cómo se mide que pueden entrar a clases, lindo, precioso? ¿Cómo se mide? ¿Al ojo? O sea, hay mediciones, hombre. ¿Cómo pueden decir eso? Quiero hablar de tu plana, quiero hablar de tu plana. Muy bien. Aldo Conejo. Claro, aló. Mira, yo creo que aquí la comunidad de Quintero Puchuncaví, en general el país, lo que ha visto en el último tiempo es un pimponeo. Que este informe es bueno, que este informe es malo, que la ministra culpó a ENAP, que ENAP dice que no tiene responsabilidad. En fin, ha habido un conjunto. Todos los informes finalmente terminan desvirtuados, por anga o por manga. Lo que decías tú,
un destacado profesor de la Santa María, Cereceda, si no me equivoco, señalaba que no había suficiente capacitación para manejar los equipos. En una entrevista que yo le vi en este canal al profesor Cereceda, que repito, de mucho prestigio, ha hecho varios informes, no solo ahora, también en el gobierno pasado, cuestionaba, en el buen sentido, la capacidad de los equipos, que habían equipos que eran demasiado sofisticados, otros menos, en fin, no medían todos lo mismo. Quiero decir que ese decreto que efectivamente existió, entiendo, me puedo equivocar, entiendo que fue a fines del primer gobierno del presidente Piñera, pero cuando asume el gobierno de la presidenta Bachelet, ese decreto se corrige de manera tal de que no alcanzó a entrar en vigencia. Quería decir eso para... Pero si no estás seguro, mejor que no... Pero yo estoy segura... Es que casi seguro. Mira, yo estoy segura... No sirve. Yo siento que hoy día hay un desafío grande y que es el plan de descontaminación, porque es una mirada de futuro y de largo plazo. Y es relevante... A mí me sorprendieron ayer unas declaraciones del ex subsecretario de Medio Ambiente, subsecretario Canals del gobierno anterior, que hizo ver como que el plan de descontaminación, que un poco lo que transmites tú, Aldo, y yo creo que hay que precisar, era un plan que estaba listo y que ojalá que este gobierno ahora lo tome y lo implemente. Está bien, pues. Y yo siento que ahí hay un punto. Y el punto relevante es que durante 4 años, y tú bien lo dijiste, se trabajó por un futuro, se trabajó por un plan de descontaminación. Y el problema es que entra la Contraloría y efectivamente, digámoslo en buen chileno, y digámoslo en sencillo, fue rechazado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el rechazo no es simple. O sea, no es una cosa de decir, no, mira, un tema de forma, saquémoslo. Tiene un tema súper profundo. No, yo no he dicho que es de forma. No, te estoy contando. Entonces, cuando uno dice que el subsecretario dice, mira, esto está listo para implementar, como sigamos la posta, yo digo, a ver, un minuto. Se trabajó 4 años en una zona saturada de sacrificio, con todo lo que has dicho, Kena. Y en ese plan, cuando lo ingresan a la Contraloría, oh sorpresa, después de 4 años de trabajando por esto, el Contralor de verdad dice, este plan es insuficiente. No solamente dice eso, dice plan no descontamina. Por lo que te acabo de decir. Pero es que es una cosa no menor. Y ahí en el fondo el subsecretario Canal sabe lo que hace ver y dice, el problema es que el Contralor ejerció un control súper intenso. Y entonces es lo que tiene que hacer. O sea, si el Contralor, que además es experto en derecho ambiental y sabe de esto, estamos esperando, un minuto, estamos esperando que no ejerza eso, estamos esperando que el plan de descontaminación saliera rapidito para implementarlo, sabiendo que habían ciertas consideraciones que hacían que ¿Tú no estás de acuerdo, Gonzalo? A ver, yo estoy de acuerdo con Loreto en lo siguiente. Este plan de descontaminación recibió un balazo al corazón de parte del Contralor. Le dice, el plan de descontaminación no descontamina, o sea, lo mató. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia que veo yo? Que es importante. Señor Contralor, está a cargo del principio de legalidad. Total, el plan de descontaminación no tiene ningún problema de legalidad. Le corresponde al Contralor hacer lo que hizo, no le corresponde. Aunque sepa, aunque sea experto en el tema. Si es experto, así como le hizo estudio en derecho en ENAP, le hizo estudio en derecho a muchas de las empresas de la zona, es una zona que conoce, yo creo que aquí lo traicionó el conocimiento, sabía mucho, se dio cuenta que no era bueno el plan, pero no le corresponde a él frenar un plan. Déjame complementar lo que dice. Para solamente terminar para terminar lo de Gonzalo, que es importante. Es que ahí es donde uno va al tema. Porque al final el Contralor se hace cargo de esto, que no le correspondería desde el punto de vista de su rol, ¿no es cierto? En su mérito. Pero efectivamente el ministro de Medio Ambiente decide acoger todas las indicaciones y dice, sí, efectivamente, esto tenemos que adecuarlo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿sí hay razón? Porque si uno está de acuerdo con que el Contralor ve en su mérito y yo veo el tema técnico y me hacen consideraciones que no ha lugar, ¿qué es lo que hace uno? Lo vuelve a ingresar porque efectivamente cree que en su mérito... Se acabó el gobierno. No, pero si en enero ellos asumieron y dijeron, vamos a hacer los cambios. En todo caso, Francisco Vidal y Aldo Casinelli. Lo que hay aquí es bien potente, en ese plan. ¿Cómo nos hagamos una autocrítica comunicacional? Esto ya lo ha mostrado Marcelo Mena, el que firma esto. Sí. Pero es que ellos aceptaron que no estaba bien, Francisco. No, es que invita a Marcelo Mena a Quintero con ese librito a ver cómo le da. Solo reivindico mi opinión inicial sobre que lo hizo bien, en mi opinión, el presidente Piñera, porque acuérdense que la presidenta Bachelet estaba recordando, ¿no? Sí. Creo que los 2 últimos viajes fueron funas tremendas. ¿Se acuerdan del incendio en Santa Cruz? Exactamente. Santa Olga. En Santa Olga. En que el Guaripola era el alcalde de Santa Cruz. En la funa. Bueno, de ahí por ahí.
¿Y se acuerdan cuando fue en una inundación a Chihuayante? También. Cuando fue increpada directa. Bueno, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Pero en Araucanía la Es la extrañaron. Ni comparado, es la perdóname. pega de un presidente, y en este caso, y Bachelet hizo lo mismo y en buena hora. Pero ¿Qué? Bachelet, perdona, pero Bachelet Oye, no es pero- por defenderla yo, pero Bachelet hablaba con la gente Sí, po. y la gente se calmaba. Aquí no hay ni no, una claro. posibilidad de diálogo. Oye, pero también digamos una cosa, me extrañó ver a la presidenta Bachelet en otros lugares difíciles, como por ejemplo la Araucanía. Entonces no digamos como que la presidenta Oye, Bachelet estuvo Aldo en Casinelli. todos los lugares, no están así. fue? ¿A dónde fue? ¿A la Araucanía? No. Aldo Y fue Casinelli, una vez y Loreto. a la ¿Dónde intendencia. fue? Porque Pero- quiero Ojo. vincular esto con lo que está pasando el con, presidente- Oye, con el tema de la aprobación del gobierno. El presidente Piñera se reunió con la gente Bueno, de ahí se entusiasmó y partió en el helicóptero. y se reunió allá con la gente, en un colegio. Se reunió con Pero la antes, gente. al desayuno con los alcaldes, Con los alcaldes. y concejales. Sí, pero En se la reunió Moneda. en una escuela, Sí, con en un la- gimnasio, con la gente. Sí, eso fue. O sea, ojo con eso. Entonces, por eso que yo digo que la valentía, el asumir el riesgo de que te digan las cosas en tu cara, eso no lo hace cualquiera. Para eso hay que tener muy sea, el claro. presidente de la hay que- República, hay ya que lo tener muy dijiste. claro Exactamente. qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Y entender de la gente que está viviendo esta situación qué es lo que está pasando. Porque es la mejor forma de enterarte. Y a propósito del decreto, que la última, si no me equivoco, es la última central termoeléctrica a carbón que se instala en la zona. Se instaló ahí al finalizar el gobierno el primer 10 de gobierno marzo. de Bachelet. yo lo sé. La última. Esa es Y ahí es donde- Castilla, ¿no? No, Era- es una de No. Jenner. Jenner. Y se cambian ciertos parámetros para que esa central pueda instalarse y se determina la zona de saturación, que es la forma de alterar o de pasarse los límites de contaminación. Por lo tanto, por Bueno, eso pero que se es hizo un en el problema... gobierno, perdona, de Sebastián Piñera el aumento del 300% particulado, que pero- después pero- no se pero, puso a ver, en eso. Aldo, Pero hay pero- una intencionalidad, ese pero es hay- el punto, de aumentarle a las empresas privadas la posibilidad de seguir contaminando Pero tú gente no que se estás- está intoxicando Pero, mira, permanentemente. Diana, este no es, y se ha dicho, no es un problema si la empresa es pública o es privada. No, un es más problema de grave, la persona. es más grave si es pública porque le corresponde a su propietario, que somos todos, en esta lógica de control, de ser el ejemplo de lo que pasa. Y ahí tenemos dos empresas muy grandes, Codelco y ENAP, que son públicas, y tenemos una zona, una franja industrial De cordón industrial. con muchas empresas. Pero aquí no nos podemos perder en esa lógica porque lo que va a pasar es que nos vamos a entrampar en la forma, es decir, en esto de los informes y no en el fondo, que es cómo establecemos la solución, que es lo que hoy día le interesa a la gente que está allá. Y ese es el elemento central hoy día. ¿Quién? ¿Cómo lo vas a sancionar? ¿Qué es lo que va a haber después? ¿Cómo logramos que estas empresas que son previas al año 92, que son Bueno, lo dijimos el año pasado. la primera ley Lo más radical es hacer ambiental, una evaluación ambiental completa de nuevo. que se incorporen, Cambiar ojo, la regulación. que se Bueno, incorporen. te digo, pero esa es la clave. Cambiar la regulación de ¿Cómo juego. se ¿Sabes que Por en eso que el eso- tema Que institucional... usan Aldo. En filtro, buen en punto. otras No, partes lo- usan buena lo- tecnología, yo quería- acá no gastan en nada. No, yo solamente- Invierte. Aldo Conejo, dame un segundo, porque perdón. quiero volver a lo de la visita del presidente Sebastián Piñera para vincularlo con otro con el tema. otro tema. Claro, se toma el riesgo, se asume el riesgo de que el presidente se involucre directamente en esta situación, que vaya a la zona, en una semana donde conocíamos resultados en los niveles de aprobación del gobierno. De acuerdo a la última DIMARC de agosto, bajó 4 puntos en relación a julio, llegó a una evaluación positiva de un 48% y la desaprobación sube 6 puntos y llega al 47%. Eso suma a otras encuestas como por ejemplo CADEM, que lo deja en el último tiempo en torno a los 47 de respaldo, que es bastante lejos de los 60 que había marcado a mediados de abril, a mediados de junio, y una desaprobación del 42%. Y comenzamos a hacer los análisis cuando ya además se van a cumplir 6 meses, los primeros 6 meses del gobierno, de qué está pasando con las expectativas, con las posibilidades de avanzar en la agenda del gobierno Francisco Vidal y por qué entonces Bueno, yo no estos recibí el resultados. Oscar tuyo, pero eché una mirada, fíjate, a las encuestas de los últimos 3 gobiernos, es decir, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2. Y esta es una luna de miel que termina al primer semestre. Siempre es así. Siempre. O sea, se puede cambiar el número, pero el cruce de tendencia Claro. se te produce cerca de los 6 meses. Entonces yo no lo veo nada dramático,
Ahora, yo soy de la oposición y trato de explicarme por qué va cayendo y tengo 20.000 argumentos. Pero mirado así más neutro, todo gobierno se enfrenta a esto. Ahora, lo que pasa es que hubo una situación excepcional de Piñera 1, que cuando iba cruzándose la línea, vino los 33 mineros. Exacto. Y ¡pum! Se disparó. Y después, el rebote. Pero si tú miras los números de verdad, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, tienden a cruzarse las curvas. Una lógica de tendencia. Ahora, entonces, más allá de eso, ¿hay otros elementos que vayan explicando un poquito lo que está pasando? Ahora, volviendo a este caso en particular, de esta luna de miel, que ya no hay atracción, yo creo que son los hablantes del gobierno, básicamente, en mi opinión, generó una expectativa hacia las capas medias, fundamentalmente, de vienen días mejores. Bueno, y no es así, desde el punto de vista de las personas. Porque mira, el mejor ejemplo, la economía 4,9 los últimos 12 meses, los salarios 0,1 de aumento. Ahora, yo tengo una respuesta técnica, que eso se demora. Bueno, pero esa gente no hace esa segunda derivada. No, estoy esperando que llegue. No. A mí me prometieron esto. Ahora, si tú le agregáis 7,3 de desempleo, no obstante que aumenta el empleo formal, pero concretamente 7,3, y si tú le agregas una señal que salió en el diario ayer brutal, de que el IMASEC que viene podría ser hasta del 2 puntos por la caída de la industria, va generando un tema donde el gobierno, en mi opinión, tiene que administrar bien cómo tú administras en la vida, además, cuando tú generas expectativas que no van con la realidad. Ya, en ese punto me quiero detener, Aldo Cassinelli, el tema de las expectativas que se ha hablado en el último tiempo. Por una parte, los resultados económicos, las cifras duras, ¿no? Y por otra parte, la sensación de la gente y esto de los tiempos mejores que decía Francisco Vidal, que algunos considerarán que no han llegado, otros creen que sí, efectivamente se está cumpliendo con eso. ¿Cómo lo ves tú? Las encuestas básicamente son expectativas, fundamentalmente, miden expectativas. Y lo que vemos hoy día es el contraste de la expectativa con la realidad. ¿Y dónde se enfocan o dónde se focalizan esas expectativas? No solamente en los sectores medios, porque los sectores medios logran entender parte de lo que está pasando. En los sectores más bajos. Ahí es donde la caída es más pronunciada. ¿Por qué? Y mira, lo vamos a conversar después, pero el tema del salario mínimo apunta derechamente a ese segmento. Y esos son los elementos que hoy día las encuestas están reflejando. Uno, el que decía Pancho respecto de la caída en estos 6 meses. Estos 6 meses marcan una tendencia y lo hemos venido viendo. Y no solamente en Chile, es un asunto que uno logra cruzar estas curvas en muchos lugares. Y por lo tanto los gobiernos, los presidentes tratan de tener elementos que les permitan contener esa caída, porque es difícil revertirla, contenerla, para poder desarrollar sus programas de gobierno. Eso es lo más importante. ¿Y por qué en este primer año? Por eso que los gobiernos dicen que tú tienes que desarrollar todo tu programa en la primera parte y sobre todo en el primer año de gobierno, porque después vas perdiendo el apoyo y vas perdiendo el apoyo político, que son curvas que también se cruzan en el largo plazo. Es decir, el gobierno, en la medida que pasa el tiempo, cae, mientras la parte política electoral va, en la medida que se acercan las elecciones, va avanzando. Por eso, en el caso chileno, tenemos prácticamente gobiernos de 2 años, no de 4 en términos estrictos. Y esto, el tema económico es fundamental, pero también el manejo político de las expectativas económicas. Aquí no nos podemos perder solamente, porque tenemos crecimiento 5,3 en el primer trimestre que le corresponde a este gobierno. Y el segundo trimestre del año. Que es prácticamente tres veces lo que venía teniendo. Tú tienes inversión que crece 7,1 después de tener 4 años de caída. Tienes empleo de mejor calidad. Tienes gente que está saliendo a buscar empleo. O sea, la gente que antes se quedaba en la casa porque decía, ¿para qué voy a salir? Hoy día sí está saliendo a buscar empleo. Entonces, todos estos elementos van conformando un panorama, pero un panorama que choca con respecto de la expectativa que se había hecho mucha gente, y estas cifras que son muy puntuales, pero que marcan, generan sensaciones en la población. Contra eso es lo que tiene que lidiar hoy día el gobierno. Y eso pasa por programas o por políticas muy puntuales en resolver estos problemas en estas audiencias o segmentos específicos. Y lo segundo es algo que obviamente es mucho más complejo, creo yo,
que es evitar cometer errores. ¿Cómo cuáles? Porque es difícil, siendo gobierno, no cometer errores. No. Tienes 23 ministerios. Francisco, tú estuviste en varios ministerios. 4. Y sobre todo en uno, que es el que explica lo que hace el gobierno. Y ahí es donde te llega todo de todas partes. Entonces, cualquier error que comete cualquier ministro, cualquier intendente, cualquier serime, cualquier autoridad de gobierno, te va a rebotar. Sobre todo cuando hay una sensibilidad respecto del gobierno para que solucione problemas. O sea, el tema de los ministros ha sido un elemento... Lo dicen las encuestas. Y yo creo que ahí tenemos un elemento de cómo reaccionó el gobierno. Pero obviamente que hay que estar... de que el presidente está mucho más arriba que el gobierno como colectivo. Y el castigo al concepto de gobierno es mucho más fuerte. Oye, eso responde a tu pregunta. Hay un dato, perdón, Aldo. Perdona. Y ese es un cambio, que el presidente esté por sobre el gobierno, es un cambio respecto de su gobierno número 1. Que el gobierno estaba por arriba del presidente. Y hoy día eso marca algo que es muy importante y que es lo que estábamos hablando en la primera parte, que es el liderazgo. El liderazgo del presidente Piñera hoy día es mucho más reconocido que lo que fue la otra vez. Y estira al gobierno. Ahí, Loreto. Mira, aportar un dato a esta discusión que efectivamente es de expectativas. Yo creo que todos estamos un poco de acuerdo en lo que hemos ido hablando, pero empecé a investigar qué había pasado con las encuestas de Adimark los meses anteriores para entender este tema de los niveles más bajos, los medios y los altos. Y hay una cosa, y es que en los sectores medios sí se han mantenido los niveles de aprobación. Incluso han ido, ponte tú, en junio eran 56, julio 50 baja y en agosto sube. Entonces eso también es importante porque de alguna manera, si bien el gobierno es un gobierno para todos, yo creo que este es un gobierno que puso el acento en la clase media. Desde el punto de vista, porque además... Discursivo. No solamente discursivo, yo creo que esto muestra también que las acciones... Todavía sigue al menos, que es importante decirlo porque también uno entiende que los sectores bajos, las expectativas son muy altas y las necesidades muchas. Entonces yo creo que ahí el nivel de las expectativas indudablemente... ¿Qué te dice el grupo? No, el grupo más bajo indudablemente ha ido bajando. Es el que cae. Ese es el que cae, además, pero ojo... Por ejemplo, lo tengo acá, 44, 52, 40, también está, pero uno entiende que esos sectores de ingresos más bajos, el nivel de urgencia es muy grande. Entonces, ojalá todo pasara en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eso uno lo entiende. Pero a mí me parece súper coherente desde el punto de vista, entendiendo que son solo números, que son expectativas y es que esto no marca lo que finalmente va a pasar, es que hoy día hay una clase media que efectivamente va mirando y va reconociendo que las acciones son coherentes con el discurso y con la puesta de foco de este gobierno en la clase media. Diana Lorenzini, expectativas las cifras, la economía, el desempeño de los ministros, ¿cuáles elementos son clave en lo que estamos entendiendo analizando? Que hay mucha gente que dice que si la encuesta de IMARC dice 54, hay que bajarlo de aprobación, hay que bajarlo un poquito. Va con IVA, dices tú. Claro, va con IVA incluido. Bueno, no, a propósito de los datos que tú estuviste mirando, yo también miré los míos, mira. No, pero ¿cómo si son los mismos, pues? No, yo miré, puse la atención, puse la atención en los de Adimark. Sí, efectivamente, quienes bajan el promedio, ¿cierto? Es con un 40% de aprobación la gente de más escasos recursos. Los estratos sociales económicos más altos tienen un 57%, sí. O sea, sobre la media suben. Ellos sí que están contentísimos. También han bajado que nada. Pero, no, pero están en un 57%. Eso dice mucho también. Las mujeres tienen un 46% de aprobación y sabemos que son las mujeres las que llevan la economía de la casa, las que están preocupadas mayoritariamente por los adultos mayores. Bueno, sabemos toda la carga que tienen las mujeres y las más pobres de las pobres de este país también son mujeres y somos las que en general llevamos la carga de la familia. Entonces, por ese lado, expectativas o no, la cuestión no está funcionando. Por otro lado, quisiera recordar que en agosto del 2010, cuando Sebastián Piñera estuvo en su primer gobierno, tenía 10% más de aprobación. Perdona, pero no tenemos que olvidarnos que en el 2010 estaba el terremoto. Sí. Y el terremoto también condicionó... Pero ¿puedo seguir o no, Aldito? Es un dato complementario. Soy italiano, ¿puedo seguir? Ya, pero tiene todo lo... Pero bueno... No, italiano aquí. Como dato nomás digo yo que tenía un 10% más de aprobación. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, obviamente, ya no podemos seguir
tú dijiste que era una estupidez lo que había dicho. Yo ya encuentro que el disco duro de estos gallos no lo han limpiado, no han reseteado, que gobiernan para un país donde la mayoría de la gente vive con un sueldo de 550.000 pesos y que a veces implica que eso conlleva 3 personas más a su cargo. Eso es una cosa. Entonces ellos gobiernan para poner la plata en el extranjero, en fin, para que hagan bingo, no me molesten en Santiago porque yo estoy acá, en fin. Pero yo creo que Hernán Larraín ha cometido errores importantes. Porque ¿El ministro de Justicia? Perdón, Felipe Larraín. Yo entre el Oxiquim y el... sí. Es que este país está lleno de Larraín en todas partes. No es por nada, los Larraín gobiernan. Felipe Larraín, ministro de Hacienda. Ya, el ministro de Hacienda yo creo que ha metido mucho esta especie de humildad que le bajó de repente, de que en realidad no va a ser tan fácil, que nos está costando mucho, que vamos a tener que hacer esfuerzo importante, después de que nos dijeron que, oye, veníamos de Chile, Suelivar, casi como después del golpe militar, que no había harina, al día siguiente íbamos a estar llenos de harina. Bueno, aquí era como la expectativa de que para todo el mundo iba a cambiar, y eso no está siendo real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy convencida de que va a seguir bajando Sebastián Piñera en la encuesta, porque la gente tiene la percepción de que no los entienden, y eso pasa con Puchuncaví, con la cuestión de la pega. Aumentó el desempleo. ¿Y qué dicen en todos los países? Aumentó el desempleo, Aquí en Chile, ¿qué decimos? Hay más gente buscando trabajo. Gonzalo Miller. Bueno, después del optimismo de Kena, vamos a tratar de darle un poquito más. Por supuesto, usted siempre tiene cifras que yo debería anotarlas para contrarrestarlas. Más de alguna cosa debería anotar de lo que se dice en este panel. Oiga, aquí estamos hablando de expectativa y realidad. Qué personalizado. De expectativa y realidad. Y claro, aquí lo que estamos viendo es de que hay encuesta, hay una diferencia. Yo comparto parte de lo que dice Pancho Vidal, ¿no es cierto? Hay una diferencia, sobre todo en lo que es el corazón de la promesa de este gobierno, que tiene que ver con materia económica. Lo conversamos en parte de la semana pasada cuando estaba Felipe Larraín acá. Hay un círculo virtuoso: inversión, crecimiento, empleo, sueldos. Es un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso estaba parado, estaba paralizado. Hoy día empezó a circular, pero estamos en la etapa inversión, estamos en la etapa crecimiento, todavía no hemos llegado a la etapa quizá en plenitud de empleo y de sueldos. Pero que ese es un círculo virtuoso que yo creo que vamos a estar de acuerdo en que ahí debiera estar gobierno y oposición dedicado a ver cómo logramos que ese círculo virtuoso funcione y nos beneficie a todos. ¿Y por qué? Porque la primera parte, esto no es arte de magia, esto es economía. No es arte de magia. Hay una primera parte que la hace la confianza. El cambio de gobierno provocó un cambio en el ambiente y provocó un nivel de confianza, y ahí tuvimos los IMASEC y las cifras macroeconómicas. Es verdad, en la macro, uno mira la macroeconomía va muy fuerte. El problema está en la microeconomía, es decir, en la sensación que las personas reciben. ¿Cuánto de eso que está pasando me beneficia concretamente? Si en mi familia había gente que no tenía trabajo, hace rato que no tenía trabajo, hoy día lo tiene o no lo tiene. Si el trabajo que tenía, nos acostumbramos a hablar de los trabajos por cuenta propia, ahora estamos empezando a hablar de que hay un fuerte crecimiento en el trabajo asalariado, es decir, con contrato, con derechos laborales, con todo lo que corresponde, con derechos previsionales. Pero la confianza, yo creo que ya a esta altura podemos tener un diagnóstico y decir que no es suficiente. Aquí se van a necesitar reformas. Y ahí, de nuevo, el desafío es para el sistema político, decirle, podemos seguir solazándonos de que la economía no va todo lo bien o no estamos enfrentando en materias de empleo, en materias de crecimiento, en materias de inversión, en materia de mejoramiento de los salarios, no solo el salario mínimo, que ya fue patético el episodio del salario mínimo, y vamos a poder conversar cómo el sistema político, gobiernos y oposiciones tienen la capacidad de producir reformas que se hagan cargo. Porque, de nuevo, mucho se habla de decirle estamos ante un desafío global respecto de la automatización. Sí, lo estamos. Estamos ante un desafío regional respecto de la inmigración. Sí, lo estamos. Estamos ante un desafío nacional propio nuestro que tiene que ver con productividad. Sí, lo estamos. Pero eso va a requerir reformas. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con Pancho Vidal, con Aldo, con Kena, ¿no es cierto? ¿En qué? En el CENSE. Nos vamos a tener que poner de acuerdo. La capacitación es fácil. Bueno, pero hay que producir esos acuerdos. Laboral no va a nada fácil. Nos vamos a tener que poner de acuerdo también en materia laboral. El teletrabajo, perderle el miedo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo ya llegó y se está instalando en el mundo. Y resulta que nosotros todavía seguimos aquí mirando el mundo del derecho laboral como si estuviéramos en el siglo XIX. Es que estamos en el siglo XIX hay un paso que dar respecto de eso.
Sobre todo porque cuando hablamos de teletrabajo bien hecho, pues si en eso no tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? El teletrabajo bien hecho produce un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Directo. Sobre todo en ciudades, no solo Santiago, en ciudades, yo recuerdo, y Aldo me encontró razón, gente que trabaja en Valparaíso y que vive en Concón o en Villa. Mucho. Aquí todo el mundo habla de que la región metropolitana, el desplazamiento, 1 hora, 2 horas, esa es una realidad que ya llegó a muchas regiones. Ocurre en la región de Temuco, ocurre en la quinta región, ocurre en muchas regiones. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso como sistema político? Vamos a estar conversando, Gonzalo, con el invitado de esta jornada. Vamos a estar con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Aldo, brevemente para irnos a la pausa. Delante dije que estaba casi seguro que no había entrado en vigencia, estoy 100% seguro. El decreto Supremo 59 reemplazó al decreto que se había hecho. Una cosa que es importante. No rigió. La tesis de Gonzalo que yo discrepo. Escúchame, Gonzalo. No rigió. Tu tesis es lineal. Inversión, crecimiento, empleo, salario, existe. Con un problema en Chile. ¿Cuál? Que la estructura de ese crecimiento, de esa inversión y de ese empleo es hiperconcentrada. Y hay que hacerse cargo de eso. Porque cuando el 1% se lleva el 80% de la torta, después de que hubo inversión, después de que hubo empleo. Y lo vamos a conversar, Francisco Vidal, en un ratito. Nos tenemos que ir a la pausa y ya estamos de regreso. Conversamos con Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Muy bien. Bien, seguimos conversando en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el senador, presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar, senador, de varios temas. Pero puedo partir con un tema que me parece importante mencionar en este canal. A ver, mencionemos. Hoy se cumple un aniversario más del accidente que costara la vida de 21 personas, 18 pasajeros y 5 trabajadores de Televisión Nacional de Chile, encabezados por una figura emblemática del canal como fue Pelica Camiroaga, que por lo demás es hijo ilustre de mi región, de Villa Alegre. Así que me parece importante hacer un reconocimiento. Yo sé que esta es una fecha muy sentida para todos los trabajadores de Televisión Nacional de Chile y, por cierto, también para todos los chilenos. Así es, y lo vamos a estar recordando también en otros momentos. Senador, quiero partir con lo que sucedió, por supuesto, en el Congreso con el proyecto de reajuste del salario mínimo, que finalmente termina fracasando en términos de su tramitación, y con las declaraciones que vienen hoy día del presidente Sebastián Piñera en el diario El Mercurio, donde dice: hay 2 almas en la oposición y una está decidida a negarnos la sal y el agua. ¿Usted es parte de esa alma que menciona el presidente? No, ¿de cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? A ver, vamos clarificando conceptos. En primer lugar, yo noto en la entrevista del presidente un dejo de ofuscación. Y lo que los chilenos necesitamos es un presidente sereno. Porque efectivamente ha habido diferencia entre el gobierno y la oposición. Pero en absoluto nosotros hemos sido un obstáculo para las buenas iniciativas que se han discutido en el Parlamento. Y en esto yo quiero ser categórico, porque se construye una caricatura que es absolutamente falsa e infundada. ¿Cuáles son los proyectos de ley que hemos supuestamente votado en contra? Donde se ejerce esta supuesta obstrucción de la oposición. Que me digan cuáles. Por cierto, nosotros tenemos una visión distinta. Cuando se ha presentado un proyecto de ley, hemos planteado mejoras de acuerdo a nuestra perspectiva, que es propio de la democracia. En eso consiste la labor parlamentaria. Pero en particular, en relación al proyecto de reajuste del salario mínimo, no ha habido en absoluto una lógica de obstaculización. Senador, hubo sequía legislativa al principio, sí, pero, se superó, senador, pero que me digan cuáles son los proyectos supuestamente con los cuales nos hemos opuesto. Déjeme preguntarle. Sí. Estamos hablando del proyecto de reajuste del salario mínimo y frente a eso reacciona el gobierno una vez que se cae el proyecto y dice que aquí hay bloqueo. De hecho, salen varios ministros, varios representantes de los partidos políticos de Chile Vamos diciendo no al bloqueo y acusan obstruccionismo de parte de la oposición, no solamente en relación a este proyecto, sino que también cuál está siendo la postura para enfrentar lo que va a ser el proyecto de modernización tributario. ¿Hay una intención de bloquear las posibilidades de avanzar en estos 2 proyectos al gobierno, sí o no? Nosotros lo que hemos dicho es que tenemos toda voluntad de entendimiento de los proyectos que son buenos para el país. Como es propio de la democracia que tengamos respecto a determinadas temáticas miradas distintas, el gobierno tiene que estar dispuesto a un diálogo con la oposición, no a un monólogo ni a la imposición. ¿Y no ha existido ese diálogo? Desde el punto de vista institucional, a ver, pero si lo más concreto es lo que ocurrió con el salario mínimo. Nosotros aprobamos el aumento del salario mínimo. Se corrigió el proyecto en la Cámara de Diputados, el gobierno mejoró la oferta, fue aprobado en el Senado y quedó listo para ser promulgado. Como no hubo acuerdo en por cuánto tiempo se iba a extender este proyecto,
porque el gobierno quería evitar volver a debatir respecto de aumentos del salario mínimo durante gran parte de su mandato, es decir, hasta el 2021, pero nosotros sí aprobamos un aumento que va más allá de un año calendario. Entonces el gobierno vetó. O sea, hay una forma de bloquear en política cuando el gobierno veta. Es decir, el presidente se negó a promulgar un aumento del salario mínimo que había sido aprobado por ambas cámaras. No somos nosotros los que hemos estado, por tanto, obstruyendo. Ahora, si el gobierno entiende que la obstrucción significa que no podemos cambiar un punto o una coma de sus iniciativas, eso es no entender la forma en la cual funciona la democracia. El presidente tiene toda la legitimidad democrática para ejercer la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Nosotros eso no lo ponemos en duda. Y también para utilizar pero los vetos cuando corresponde. El Parlamento tiene toda la legitimidad democrática para efectos de dar a conocer sus puntos de vista. En eso consiste la democracia y eso es propio de los contrapesos que existen en toda democracia. Pero el veto también es una herramienta que tiene el presidente para utilizarla. Sí, pero es una herramienta extrema y lo que se tradujo, este veto en concreto, en que no hay aumento del salario mínimo, cuando había sido aprobado por el Congreso Nacional. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Cómo se le explica ahora a quienes van a verse afectados directamente? ¿A quién se negó a promulgar la ley? Fue el gobierno quien se negó a promulgar el aumento del salario mínimo. Nosotros lo aprobamos. Sí, ¿cuál fue la diferencia? Esto es muy importante, porque incluso estuvimos dispuestos a la plurianualidad, pero el gobierno quería que esto se prolongara hasta prácticamente el fin de su mandato, hasta el año 2021. Y hay un tema bien conceptual y de fondo, y quiero explicar por qué no concurrimos a ese acuerdo. Porque la diferencia entre el salario mínimo y el salario ético en Chile es extrema. En Chile se puede tener trabajo, jornada completa, y sin embargo seguir siendo pobre. Por tanto, tenemos que reducir esa brecha. Por cierto, que lo tenemos que hacer de acuerdo a la capacidad de nuestra economía. Si es que cerramos el debate futuro, estamos negando a la posibilidad de que como sociedad volvamos a conversar en un tiempo más si podemos dar un salto adicional para reducir esa brecha. Por eso la diferencia tenía que ver con la plurianualidad. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto de modernización o de reforma tributaria que el gobierno está impulsando? ¿Se van a negar a discutir la idea de legislar siquiera? Lo que hagamos lo vamos a evaluar. Obviamente tenemos que ver cuál es la actitud del gobierno. Pero ¿está tomada esa decisión? No hay una todavía decisión al respecto. Sí puedo decir que el veto generó un ambiente, yo diría, enrarecido. Porque las sensaciones que hay es que si nosotros corregimos, mejoramos algún proyecto de ley, y al presidente no le gusta porque le cambiamos un punto y una coma, entonces va a vetar nuevamente. Eso genera un clima que no creo que sea propicio. Y por eso yo insisto, yo en la entrevista al presidente veo un presidente ofuscado y necesitamos un presidente sereno que genere el clima para un entendimiento sustantivo. Senador, respecto al proyecto, sobre el punto de fondo, tenemos críticas al proyecto, que son muy simples. En primer lugar, creemos que es un proyecto que atenta contra el carácter progresivo del sistema tributario. Es decir, le baja los impuestos a los que ganan más. Eso impide financiar el gasto social en favor de la clase media y los sectores vulnerables. En segundo lugar, la rebaja de impuestos, tenemos ahí dudas respecto de si están compensadas con las medidas que el propio gobierno plantea, que es la boleta electrónica. Creemos que ahí hay cifras tan amplias que, por tanto, esto podría generar un déficit estructural mayor para el futuro. En la clasificación de riesgo en Chile hay disminuye precisamente porque hay más gastos comprometidos que los recursos que se generan año a año. Y, por tanto, este proyecto tendría a profundizar esa situación compleja. Gastos permanentes que no están comprometidos con ingresos permanentes. Y en tercer lugar, se cuestiona toda la institucionalidad anti-ilusión. Y por tanto eso va a ser un incentivo para que no se cumpla con el pago de tributo. Senadora, en ese contexto consideramos que es una iniciativa que debe ser perfeccionada. Quiero abrir la conversación también al panel, pero antes preguntarle por qué ha habido cuestionamientos no solamente desde el gobierno, el oficialismo, sino que también, por ejemplo, declaraciones del economista de su partido, Óscar Guillermo Garretón, que dice que la oposición, a propósito de lo que sucedió con el Congreso y cuál está siendo la postura del proyecto de reforma tributaria, dice, la oposición está haciendo esfuerzos indecibles por echarse encima a todo el país productivo, tanto trabajadores como empresarios, pequeños y grandes, porque hay una conciencia mayoritaria en el país y que se refleja en las encuestas que la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet fue mala. Esa es una crítica que viene de su sector, no viene desde el oficialismo. ¿Qué puedo decir? No comparto la opinión de Óscar Guillermo Garretón. Durante el gobierno pasado se dedicó sistemáticamente a hacer declaraciones del mismo tenor contra la reforma laboral, contra todo lo que fuera beneficio para los trabajadores. Él tiene una mirada distinta, legítima, estamos en democracia, yo no la comparto. ¿No se recoge nada de eso? ¿No hay una autocrítica? No comparto su visión. Yo creo que él ya está mirando desde un punto de vista incluso ideológico. Ahora, está en su derecho, estamos en democracia, cuando los partidos empiezan a echar gente para afuera. Gonzalo Miller.
No es un buen representante de la idea del progresismo. Para nada, pues. Gonzalo, Yo mira. creo que no es buena idea cuando un sector político empieza a barrer hacia afuera los que opinan distinto. Ya cuando cambia de opinión tiene derecho a cambiarse de partido. Pero no ha cambiado sí. opinión, ¿eh? No, Lo que pasa es que hace él ha una, sido consistente hace en su una opinión. autocrítica. Gonzalo. Bueno, el Partido Socialista. Hace Vamos a una aprovechar al autocrítica. senador Elizalde, Hace una presidente autocrítica. del Partido Socialista, que hay una circunstancia de la vida que es muy interesante a propósito de la reforma tributaria, de la reforma de modernización que plantea el gobierno. Porque ha sido desde su partido en que se ha especulado con la idea de rechazar la idea de legislar. Pero yo antes de hablar de esta reforma de modernización, a usted le tocó ser el vocero de la reforma anterior. Usted fue el ministro vocero que le dijo a los chilenos, ahí están las declaraciones, ¿cierto? ¿Qué le dijo usted a los chilenos respecto a la reforma tributaria anterior? Le dijo si iba a recaudar 3 puntos del PIB. Le dijo usted que iba a ir a disminuir el corazón de la desigualdad que existía en Chile. Y tercero, le dijo que aquí iba a haber una mayor equilibrio en términos de que los que pagaran más eran los que ganaban más. Y resulta que hoy día, cuando uno hace el balance, no solo Oscar Guillermo Carretón, cuando el balance lo hacen en general en el país respecto a esa reforma, que terminó siendo con un rechazo mayoritario, es de que no se cumplió la recaudación, no fracasó en materia de desigualdad, y tercero, esa reforma le bajó los impuestos, como lo dijimos la semana pasada, sustantivamente a los más ricos. Entonces, como hoy día se establece como un parámetro ético moral respecto de si cómo afecta esto a los más ricos o no, como que fuera la preocupación, y no la que debiera tener toda reforma tributaria. La primera preocupación de toda reforma tributaria es si va a recaudar más o no. Y en eso tiene un punto en que seamos lo más exigentes posible para asegurar que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con la última, donde usted voceó algo que finalmente no se cumplió. Entonces yo quería partir con eso. ¿Qué autocrítica hay respecto de que usted políticamente le tocó defender lo que iba a ser esa reforma y 4 años después lo que estamos enfrentando es de que esa reforma tiene problemas como los descritos? Lo que pasa es que, Gonzalo, tú partes de un supuesto que yo no comparto. En primer lugar, respecto del carácter progresivo de la reforma tributaria, no lo digo yo, lo ha dicho el Banco Mundial. La reforma tributaria impulsada bajo el anterior gobierno, el aumento de recaudación por efecto de la modificación del impuesto a la renta, el 73% está radicado no en el 10% de chilenos que más ganan, ni en el 1% de contribuyentes que más ganan, sino que en el 0,1% de los contribuyentes que más ganan. El 1 por 1000. Estamos hablando de los 12.000 contribuyentes, dentro de los millones que hay en Chile, que aportan con más del 73% de la mayor recaudación. Eso lo dice el Banco Mundial. Ahora, efectivamente, cuando se realiza una reforma tributaria, hay que dar un tiempo para su implementación y para su evaluación. Tú partes de un supuesto errado, porque la reforma entra en régimen este año. Gran parte de los cambios fueron siendo incorporados paulatinamente. Por tanto, mal se puede tener una evaluación del impacto global de la reforma cuando este año pero ningún entró en economista régimen. serio defiende hoy día que Cuestión esa distinta, reforma cuestión recaudó distinta. lo que prometió que iba a recaudar. No hay Cuestión ningún distinta. economista serio defendiendo ese punto. Cuestión distinta. ¿Usted lo defiende? Efectivamente, la evaluación respecto a la recaudación es algo que hay que hacer. Pero cuando los países Porque no se van cumplió. modificando sucesivamente su régimen tributario, sin que exista la evaluación del verdadero impacto, entonces entramos en la lógica de la improvisación que ustedes tanto han criticado. Pero reitero, esto es una reforma gradual, los cambios nos introdujeron todos apenas fue aprobado, sino que en los distintos años se fueron incorporando nuevos cambios y por tanto se le quedaron un tiempo para tener una evaluación respecto del impacto que tiene la reforma. Y por tanto yo creo que esto parte de una serie de conclusiones que son, a mi entender, anticipadas. No son anticipadas, son hechos. La recaudación no se cumplió. Lo de la desigualdad no se disminuyó la desigualdad. Y tercero, lo de la desigualdad, lo de la desigualdad, Gonzalo, la eliminación del FUT. Lo que ha hecho efectivamente es cerrar una rendija que para las rentas de más ingresos significaba no pagar impuestos. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos financieros internacionales, que tienen bastante más autoridad que lo que podamos estar conversando nosotros aquí. Aquí respecto de lo de la desigualdad, solo ese punto, la encuesta Kazan que nos dice es que el decir más rico se hizo más rico y el más pobre vio sacrificada su ingreso. Entonces, cuando uno dice, ¿eso es todo producto de la reforma tributaria? No, pero hay 3 promesas de esa reforma tributaria que no se cumplieron. Y yo creo que, por eso le preguntaba por la autocrítica, porque finalmente, en la elección presidencial, esa reforma impactó negativamente al gobierno que usted defendía. Entonces, uno dice, bueno, han pasado 6 meses desde la derrota. ¿Hay autocrítica respecto de su rol en la reforma tributaria o en la elección? Pero volvamos al mismo punto. Mira, tú vas a plantear el empeoramiento supuesto de la distribución, de la riqueza. Que no es supuesto. No, pero la misma lámina que el gobierno publicó con tanta propaganda
señala abajo que no es estadísticamente significativo. Pero es que ese punto... Por tanto, uno podría más bien hablar de un estancamiento que eso de una progresión. Segundo, ¿eso es el incumplimiento de la promesa, pero, o no? ¿O el estancamiento o un mejoramiento? Déjame argumentar. Entonces, por tanto, la misma lámina, que es como la lámina que presentó Piñera en un debate. El presidente Piñera, sí. El presidente Piñera, sí, el presidente Marcanda, el candidato ahora presidente. El presidente Piñera presentó una lámina, y esa lámina daba una imagen que no tenía ninguna relación con los números que estaban contenidos en esos gráficos. Entonces, por tanto, lo que yo puedo señalar al respecto es que cuando hablamos de reforma educacional, obviamente que el impacto no es inmediato. Hubo un cambio sustantivo que ha permitido, efectivamente, no solo mejorar la cobertura, sino que se va a traducir en calidad del sistema educacional. Las familias que antes no tenían acceso, su hijo, a educación en distintos niveles, hoy día lo tienen gracias al esfuerzo que va a hacer el Estado, que está haciendo el Estado. Por tanto, uno no puede decir, mire, ¿sabe qué más? Esto fracasó porque este año los indicadores no se ven de forma inmediata. Porque hay un tiempo en que estos cambios se hacen realidad. En el caso de la reforma tributaria, en régimen, la reforma entra este año. Cuando una reforma antes lo que tributaria... hubo fue cambios parciales. No todos se hicieron realidad de forma inmediata. Por tanto, mal tú puedes sacar una conclusión de algo que todavía no ocurría. Gonzalo, tengo que avanzar con los demás. Solo para tener un punto. La conclusión de que la reforma tributaria no estaba funcionando y que no había que esperarla mucho fue de su propio gobierno. Si fue su gobierno el que trató de corregirla en la marcha, tratando de minimizar el daño que estaban provocando algunas de las medidas. Entonces, que este gobierno y los chilenos tengan una mala evaluación de esa reforma tributaria, yo creo que le da la oportunidad para hacer una autocrítica, una pequeña autocrítica. Un comentario muy simple. Yo creo que el proyecto del gobierno no es un proyecto de modernización tributaria, sino es un proyecto de un cambio estructural del sistema tributario y que en los hechos atenta contra el carácter progresivo. ¿Pero requiere una simplificación el sistema en estos momentos? Nosotros estamos disponibles para todo lo que significa modernización y mejorar la recaudación, siempre y cuando se cumpla con el objetivo que se mantenga el carácter progresivo del sistema tributario. Este es un proyecto que va en la línea contraria, le baja los impuestos a los que más ganan y por tanto eso atenta contra un principio básico de justicia tributaria que debe existir en el sistema. Francisco Vidal, Aldo Casinelli. Pero tantas preguntas tengo que seleccionar. Una. Es que la bala de plata, tírala nomás. No, es que una cosa que me importa mucho es si... ¿Por qué no sinceramos en la oposición de una vez por todas que somos 3 oposiciones? ¿Está claro? El Frente Amplio, una. Pero este pololeo... Le faltan 2. La democracia cristiana... Aguante, Aldo, que ahí viene. Viene el golpe. Chaín intenta tener otra lógica opositora. Y se lo llamó mi amigo Maldonado la última semana. Y la respuesta nuestra es que sigamos reuniendo bilateral. ¿Por qué no sinceramos? Y después construimos la unidad. Falta uno todavía. El PP, el PS y, en mi opinión, el PC. ¿Por qué no sinceramos eso? ¿Por qué que forzamos? Yo quiero, como quisiera bailar todos los días con Chaín y Chaín me dice que no. Y ahora Maldonado me dice que no. ¿No sería mejor sincerarnos que hay 3 lógicas opositoras? Esto independientemente de lo que pasa al interior de esas lógicas, porque el otro día me enteré de las declaraciones de los senadores de Morales Cristiano, la Jimena Rincón, Yerna Proboste, contra todo esto a propósito de la exclusión del Partido Comunista de la conmemoración del no, que me parece una injusticia tremenda. Pero te pregunto así como presidente de partido, ¿no sería mejor sincerar que somos 3 oposiciones? Senador. Sí, pero ¿qué significa? O sea, a ver, primero yo creo que la opinión pública tiene claro que, que como oposición estamos atomizados y divididos. Y eso no es bueno, creo yo, porque para impulsar transformaciones se requiere construir mayorías sociales y políticas. Y por tanto, nosotros hemos planteado la importancia de establecer un espacio de convergencia de todos los progresistas hacia un proyecto común. Habrá que analizar cómo eso se materializa, cuál es la forma en la cual se generan los acuerdos, pero lo cierto es que podemos ser mayoría de la sociedad, pero si estamos divididos, eso no se va a traducir en una representación mayoritaria institucional para impulsar cambios que los chilenos demandan. Y por tanto el esfuerzo consiste precisamente en potenciar estos espacios de entendimiento y de convergencia, porque, reitero, la unidad es lo único que hará posible que nuestras ideas puedan hacerse realidad. Aldo Casinelli. Senador, buenos días. Yo reconozco en sus palabras un gran valor. Esto de hoy día tener como prioridad el cuidado de la economía y sobre todo de la macroeconomía y de las cuentas fiscales.
Creo que me parece uno de los elementos más rescatables de lo que usted ha planteado hoy día y ha planteado en otras entrevistas. Pero me parece que este cuidado de los equilibrios fiscales llega algo tarde. Porque siendo usted gobierno, estando en un ministerio, explicando la reforma, se produce fundamentalmente algunos elementos que ya habíamos señalado: caída en la inversión, rebaja en la clasificación de riesgos de este país, aumento del desempleo, y fundamentalmente dos elementos que son básicos a mi modo, y que, si ustedes ven, son diferencias significativas, como usted plantea, es la concentración de la riqueza. Todo estos elementos es lo que decía dos de las reformas estructurales, que es la reforma tributaria y la reforma laboral. La mayor recaudación que se produce en el periodo anterior está dada por la recuperación del FUT, fundamentalmente, que es un impuesto que se utiliza de una recaudación única y puntual. Por una vez. Entonces, ¿qué cambió en usted? ¿Qué cambió en usted hoy día como para tener esta otra visión respecto de estos equilibrios macroeconómicos y fundamentalmente fiscales? Es que yo no sé por qué dice que cambió de opinión. Nosotros siempre hemos creído que efectivamente las políticas sociales requieren de cuentas públicas sanas. Y por eso se planteó la reforma tributaria que aumenta la recaudación, precisamente porque nosotros, si Chile tiene gastos permanentes comprometidos, debe financiarlo a través de ingresos permanentes. Ese es un planteamiento que hemos señalado permanentemente. Nosotros hemos gobernado desde que recuperamos la democracia en reiteradas oportunidades, y uno de los ejes que hemos planteado siempre es que tiene que haber sanidad en las cuentas fiscales. Ahora, respecto al deterioro, el impacto de las políticas. Y el impacto de las políticas son estos. El deterioro de la situación fiscal. Los mismos organismos internacionales han señalado que este deterioro empezó el año 2010, con el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que pasa es que aquí se genera nuevamente una caricatura. Es decir, se plantea que todo es responsabilidad de lo que aconteció durante los 4 años anteriores. Y ni siquiera el gobierno de Sebastián Piñera se hace cargo de lo que fue su propia gestión, en donde efectivamente los mismos organismos internacionales han señalado que empezó un deterioro fiscal en términos que el incremento de la deuda fiscal fundamentalmente se produce en los últimos 4 años. Lo que han señalado los organismos internacionales es que eso empezó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero el incremento, la rapidez del crecimiento de la deuda se produce en los últimos 4 años. Y eso es lo que da pie a la caída en la clasificación de riesgo. Yo reitero lo que te he señalado. O sea, efectivamente, aquí se ha planteado como que esto fuera un tema nuevo. Los mismos organismos internacionales salieron a corregir lo que habían dicho las autoridades del gobierno chileno, a señalar que este deterioro había empezado en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y en materia de impuestos, los impuestos fundamentalmente lo pagan las personas. Y las personas, y la rebaja que se produce en esa reforma tributaria se hace precisamente en las personas mayores de ingresos. Bueno, a ver, mira, sobre un par de precisiones, porque aquí se ha señalado la CACEN como un argumento para señalar cuál es el impacto de las políticas sociales del gobierno de la presidenta de Chile. ¿Cuándo se realizó el trabajo de campo en la CACEN? El año 2017. Por tanto, lo que mide es básicamente el impacto hasta el año 2016. Y acá hace una conclusión de cuál es la situación del año 2018, cuando este año entran en régimen cambios que estaban considerados dentro de la reforma tributaria y que no se hacían realidad de forma inmediata. Entonces, por tanto, aquí se saca una serie de conclusiones anticipadas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Los países ser responsables lo que hacen es, cuando hace una reforma de magnitud, que por lo menos fue con los votos... ¿Pero por qué lo dicen en positivo? ¿Te atreverías a decirlo en positivo? Que la reforma tributaria anterior tuvo un impacto positivo en la desigualdad, que disminuyó la desigualdad en Chile. Yo tengo la convicción que la reforma educacional, la reforma laboral y la reforma tributaria van a generar un impacto pero obviamente que no fue inmediata. No, si no inmediata no fue, porque pasaron 4 años. Cuando haces una reforma educacional... Pasaron 4 años. Hace una reforma educacional, tiene impacto en un niño en primer año. Cuando está saliendo del colegio, tú notas cuál es el impacto. Es mala la analogía. No es la analogía, porque obviamente que el tema educacional tiene un impacto... ¿Vamos a esperar 13 años en materia económica? No estoy señalando algo por el estilo. Lo que estoy señalando es que los países cero los que dan es un tiempo para que se evalúe el impacto de la reforma. Lo que hay aquí, de parte del gobierno, es un ideologismo extremo y además defensa de intereses específicos, que es, lícitamente, bajarle los impuestos a los que más ganan. Eso es lo que está detrás de la propuesta del gobierno. Y por eso nosotros hemos señalado que es una reforma de carácter regresivo y que no va en la línea de lo que el país necesita. Que efectivamente el gasto social se financie por quienes ganan más. O sea, senador, ¿usted cree que el proyecto busca, su objetivo es bajarle el impuesto a los que más ganan? Porque lo que ha presentado el gobierno, y lo hablamos aquí mismo con el ministro del Trabajo, es que se busca favorecer, de acuerdo a esa versión, a todas las pequeñas y medianas empresas.
que en estos momentos también están viéndose afectadas. Pero se ha oído hasta representantes de las pymes que han señalado que este proyecto no beneficia su situación. Este es un proyecto que está pensado en las grandes empresas y en los que ganan más. Ese es el eje que tiene. El propio exministro Izaguirre señaló que no era una impuesta que incentivara ni el ahorro ni la inversión. Y representantes de las pymes han señalado que no es una reforma que los beneficie. Lo que hay aquí detrás es el intento simplemente de bajar los impuestos a los que ganan más. Se presenta como una modernización tributaria. Eduardo Bergen viene también en nuestra entrevista de hoy señalando que lo que hay aquí es un cambio estructural y no una modernización tributaria. Por tanto, se está presentando una reforma que tiene una naturaleza completamente distinta a lo que el gobierno ha señalado. Aldo Cornejo. Bueno, yo quisiera... ¿Querés ser socio o no? Yo voy a hablar en nombre de una de las tres oposiciones. No, ten cuidado que le gusta ser vocero de las tres oposiciones. No, mira, yo quiero... Eso dijo el otro día. El otro día lo dijo, porque a mí me gusta que yo represento hasta... al tema de fondo, que es la relación gobierno-oposición, y que un botón de muestra puede ser lo que ocurrió a propósito del salario mínimo, porque en condiciones normales, que el presidente de la República ejerza una facultad constitucional como es el veto, no tendría nada de dramático. De hecho, en gobiernos anteriores se ejercieron muchas veces el veto, aditivo, supresivo, sustitutivo, y no fue dramático. Y la pregunta que uno tendría que hacerse entonces, ¿por qué en este caso la presentación del veto y su rechazo, legítimo también por la Cámara de Diputados, ha generado el problema que hoy día estamos comentando? Y yo creo que ahí estamos en un problema de fondo que se va o se puede expresar en el tiempo que viene de manera muy compleja desde el punto de vista político. Porque lo del salario mínimo refleja, a mi juicio, dos cosas. Primero, la tosudez del gobierno de insistir en una materia respecto de la cual a todas luces no tenía mayoría para aprobarla. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces, ¿por qué el gobierno insiste a sabiendas que no tiene mayoría legítimamente? Porque en la elección pasada, la ciudadanía eligió al presidente como jefe del gobierno, pero también le dio a un conjunto de partidos de la centroizquierda mayoría en el Parlamento. Y ese es un dato... ¿Esa pregunta tiene respuesta? Bueno, ese es un dato. De hecho, se lo puede hacer un amigo tuyo que votó a favor y después se dio vuelta. Bueno, a Matías Walker le puede preguntar directamente por qué votó esto a favor y después lo consideró exactamente lo mismo y lo votó en contra. La conducta de un determinado parlamentario, cualquiera que este sea, no altera el tema de fondo. ¿Así se construye la mayoría? No, así se pirquinea. No se construye en mayoría. Esos son pymes. Lo que quiero decir entonces es lo siguiente. La pregunta es, ¿por qué insiste? A sabiendas que los 2/3 para aprobar el veto no los tiene. Y es muy difícil tenerlo en la Cámara de Diputados. Entonces, ha habido aquí, creo yo, un error político de parte del gobierno de insistir cuando la médula del proyecto estaba aprobada, que era el alza del salario mínimo. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse entonces, a propósito de lo que decía Francisco Vidal, que hablaba de las tres oposiciones, ¿qué va a pasar si uno lee la entrevista del presidente hoy día en el Mercurio? Dice, bueno, me van a rechazar la reforma de las pensiones, me van a rechazar la reforma tributaria, la reforma laboral. Y claro, ¿en quién recae la principal responsabilidad para construir acuerdos en el Congreso? El gobierno. En el gobierno. Y yo creo que hay un problema político del gobierno, que es, leído así a primera vista, bueno, o me aprueban lo que yo presento o simplemente tenemos un problema. Y eso no es lo que va a ocurrir en las reformas que vienen o en los proyectos que vienen. Hay que construir acuerdos, pero los acuerdos se construyen cediendo parte de lo que el gobierno en este caso está planteando. Tenemos casos, no es el primer gobierno desde que recuperamos la democracia que no tiene mayoría en el Parlamento. Aquí se olvidan que los primeros gobiernos, particularmente el de Elwin, el del presidente Lagos, eran sin mayoría en el Senado particularmente. Por la trampa de los designados. Del binominal, estaban los designados. Y sin embargo, hubo acuerdo. Entonces, la pregunta que yo quiero formularle al presidente del Partido Socialista, al senador Elizalde, es ¿cómo vislumbra cuál es un camino posible para provocar un entendimiento con el gobierno? Digo esto y termino de inmediato por lo siguiente. Porque también el gobierno tiene que entender de buena fe que la oposición en la Cámara y en el Senado, por ejemplo, en el tema de las pensiones, si alcanzamos a discutir el tema de las pensiones a finales del gobierno de la presidenta Bachelet, y el gobierno debe saber, y los responsables de su conducción política deben saber, supongo, que había una mayoría en la Cámara que se mantiene, que no quería que el alza de la cotización fuera administrada por la AFP, que se creó un organismo distinto para administrar esa mayoría. Ese es un dato. Retiró el proyecto. Ese es un dato que el gobierno tiene que tener presente para entrar a la discusión, por ejemplo, de las pensiones. Y en el tema tributario, bueno, tampoco es ningún misterio
que hay una discrepancia de fondo entre el gobierno y la oposición respecto del carácter que tiene la reforma. Economistas absolutamente indiscutidos desde el punto de vista de su competencia han sostenido que esta es una reforma, no es un proceso de modernización, es una reforma de fondo, estructural al sistema tributario, que no comparte mayoritariamente la oposición, me atrevería a decir toda la oposición, no lo comparte. Entonces, el desafío futuro que tenemos no es quién bloquea o quién no bloquea, porque eso sirve para el diario, para la cuña comunicacional, pero eso no va a resolver los problemas de fondo. Entonces, ¿cuál es el camino, senador, para que el gobierno, oposición, ya que hablo de una oposición en esta materia, no de tres, como decía Pancho, pues es legítimo que en la oposición hayan también perspectivas y miradas distintas. No sé si no, pero yo he escuchado, por ejemplo, senadores de oposición a quienes les parece bien, por ejemplo, el tema de la vivienda, de subir de 2.000 a 4.000. Cuidado con eso. Bueno, yo estoy... Por favor, no me amenaces. Parece que hay más que matices. Te dije que tenías que tener cuidado. Senador. A ver, en primer lugar, hay un dato de la causa. Sebastián Piñera obtuvo 1/3 de los votos en primera vuelta, ganó con una mayoría sólida la segunda vuelta. Tiene toda la legitimidad para gobernar. Nosotros somos demócratas y eso no lo ponemos en tela de juicio. Pero el mismo 19 de noviembre, los chilenos eligieron mayoritariamente a las fuerzas de oposición en el Congreso Nacional. Por lo tanto, aquí se expresan dos mayorías distintas. Eso ocurre en todos los regímenes democráticos. Y en todos los regímenes democráticos, cuando los gobiernos son minoría en el Parlamento, ¿qué es lo que hacen? Dialogan institucionalmente con la oposición buscando acuerdos. La concertación de partidos por la democracia ganó todas las elecciones. Todas. Hasta el año 2006. Todas las elecciones. Y era minoría en el Congreso Nacional por los senadores designados. Estaba obligada a ir a conversar acuerdos en el Congreso Nacional, cuando había una mayoría espuria, que no era de representación democrática. Y nunca dijo, mire, ¿sabe qué? Lo que ocurre es que aquí, porque tengo que incorporar visiones distintas, no puedo avanzar. No, se hizo el trabajo, bien o mal, pero se hizo el trabajo. En el caso de Sebastián Piñera, del presidente Piñera, tiene un Congreso que tiene legitimidad democrática y no está dispuesto a cambiarle un punto o una coma a sus proyectos de ley. Y si le decimos, ¿sabe qué? Hay que cambiar este punto, hay que cambiar esta coma, obstruccionismo. A mí me parece que ese es un juicio errado respecto de la forma en la cual el gobierno debe realizar su gestión política. Porque al final va a ser imposible que avancemos en temas que son sustantivos. ¿Y quién está fallando ahí, senador? El gobierno. Si los problemas del gobierno no están en el Congreso Nacional en Valparaíso, están en la moneda en Santiago. Los problemas del gobierno tienen que ver con su propia gestión. Pero ahí tiene que ver, por ejemplo, con el ministro Blumel. ¿Qué es lo que dijimos nosotros desde el primer día? ¿Quién no está haciendo bien a su juicio? Tendrá que evaluar el presidente. Él es el que valora a los ministros, él tiene la autoridad para eso. ¿Qué dijimos nosotros desde el primer día? Diálogo institucional, formal, si es con parlamentarios en el Congreso Nacional. Y obviamente que todo gobierno que es minoría en el Congreso tiene que estar disponible para efecto de hacer modificaciones a su iniciativa. Porque el Congreso no puede ser un buzón. Y dicen, mire, como tengo legitimidad para gobernar, entonces el Congreso Nacional está obligado a aprobarme mis proyectos de ley. Bueno, que convenza a los parlamentarios por qué sus iniciativas son tan buenas, que escuche la mirada de quienes pensamos distinto, que mejoremos entre todos los proyectos de ley. En esa forma se construyen acuerdos que son buenos para el país. Toda la sal y todo el agua disponible para los acuerdos que son buenos para el país. ¿Dónde? En el Congreso Nacional, en un diálogo constructivo, pero no monólogos ni imposiciones, que ha sido la lógica con la cual actúa el presidente. Yo hablé de democracia patronal en su tiempo, porque creo que lamentablemente el presidente de la República cree que esto es una empresa. Y por tanto, que el Congreso está obligado a seguirlo. Tiene que convencer con argumentos. Y lo más importante, tiene que escuchar los argumentos de quienes pensamos distintos. Así se construyen acuerdos sustantivos. En caso contrario, yo creo que el gobierno va a seguir teniendo estos déficits de gestión política que son lamentables para su gestión y lamentables para el país. Loreto Seguel. Senador, aquí hay varias aristas en este tema y me quiero como volver un poquito al tema del salario mínimo, más que al tema muy técnico, sino que como a la historia de todo lo que ha pasado en estos días. Y una cosa que se dice acá y que usted dice que el presidente de alguna manera no quiere ni cambiar un punto, una coma, y cuando se quiere cambiar eso no le parece al presidente. Entonces, lo primero que a uno le pasa es que efectivamente cuando se presenta el salario mínimo, hay dos cosas que desde el punto de vista nacional se mueven juntas, que uno tiene que ver con los montos, los porcentajes, en sí el monto de dinero, la plata, y el tiempo en que se negocia ese monto, porque no están separados. En general el dinero en el tiempo toma valor o se resta valor. Por lo tanto es muy difícil separar
el monto del tiempo, que es este debate entre el salario, el porcentaje de aumento y el tema de la plurianualidad. Entonces yo escuché en senadores de la oposición que efectivamente consideraban que el aumento del salario era considerablemente positivo, que efectivamente había un aumento que era innegable, que es un tema desde el punto de vista del gobierno anterior, un 3%, y este gobierno proponía incluso un alza del 6%. Pero lo que se dice, y usted también lo dice, esto estaba aprobado por el Congreso. Pero mi opinión, y se la quiero preguntar, y es una de las tantas preguntas, pero quiero desarrollar esto, sí, es que está separado porque el Congreso lo que aprueba es el monto. En Chile, en buen chileno, por la gente habla del porcentaje, es un monto, y lo separa del tiempo. Y dice, sí, es como que a uno le dijeran, mira, yo te voy a aumentar tu sueldo en 300.000 pesos, por ejemplo, 1 millón, pongamos cualquier número, porque esto es un tema sensible para mucha gente. Entonces, no quiero llevarlo a un monto, sino que quiero representarlo. Yo te propongo un aumento, pero no me lo hagas en 3 años, házmelo hoy. Y entonces apruebo el monto, pero no me olvido de que era en 3 años. Y entonces eso cambia la discusión. Porque uno dice, bueno, entonces tal vez si lo quieres hoy y no quieres negociar los años, entonces tenemos que volver a conversar el monto que se está negociando. Porque es imposible separar monto de tiempo. Es imposible. Y hoy día lo que yo siento que en el Congreso, que efectivamente se aprueba el 6%, el tema del reajuste, los 283, los 300.000 pesos, pero uno dice, sí, pero con otros plazos. Entonces, ahí hay un punto que yo me genera una cierta preocupación de decir, claro, es fácil decir, se aprobó en el Congreso, que el gobierno se obtuso y que pone un veto, pero el tema es que el Congreso también estaba cambiando las condiciones del acuerdo que iba unido. Va de la mano por un tema económico. Entonces, lo que a uno le preocupa en esto es que cuando se dice la médula del proyecto está aprobada, yo digo, no, era la media médula, porque el proyecto es en conjunto. Senador. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo... Sí, lo que pasa es que la pregunta parte de un supuesto que yo creo que es errado. ¿Cuál sería errado, senador? Que la propuesta del gobierno, la propuesta del gobierno implicaba que a contar el 2020 había un aumento. No es que se mantenía congelado el 300.000 pesos. No, lógico. Pero ese aumento estaba proyectado sobre base de distintas variables entre ellos el crecimiento y que era menor, aproximadamente la mitad del crecimiento, o menor a la mitad del crecimiento. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Volvamos a discutir esto el 2020 para ver si como país, como sociedad, podemos hacer un esfuerzo adicional, porque como el salario ético está muy por sobre el salario mínimo, veamos el 2020 si es que podemos hacer un esfuerzo adicional. ¿Qué es lo que decía el gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre diciembre y ¿Qué es lo que decía el gobierno? Clausuremos definitivamente el debate y por tanto posterguemos este debate hasta el 2021. El gobierno quiso postergar este debate hasta el 2021. El gobierno termina el 2021 y quiso postergar este debate hasta el 2021. Nosotros le dijimos, discutámoslo el 2020. Porque la OIT establece la periodicidad de la negociación del salario mínimo precisamente para que los países vean si pueden dar un salto adicional. Porque sería muy fácil decir, mire, por los próximos 10 años el salario mínimo va a aumentar de acuerdo a estas variables. Y ahí nos quedamos de brazos cruzados. ¿Hacemos el esfuerzo por mejorar sustantivamente el salario mínimo? No. ¿Podemos evaluar periódicamente si podemos dar un salto adicional para mejorar el salario mínimo? Sí. Y por eso los convenios suscritos por Chile establecen la periodicidad. Nosotros aprobamos la plurianualidad. El proyecto fue aprobado con más de un año de vigencia, hasta el 2020, marzo del 2020. ¿Qué es lo que quería el gobierno? Saltarse un año más. En ese punto hay una diferencia. Y respecto al veto, con esto termino. El veto en este caso se traduce en que no hay ley. Por eso creo que es especialmente dramático. Los presidentes han ejercido veto en nuestras oportunidades, pero siempre tratando de preservar que la ley se pueda promulgar, que entre en vigencia. En este caso el gobierno dijo todo o nada. O sea, o aceptan mi propuesta sin modificación alguna, o no hay ley. Y eso, disculpe que lo diga, es una actitud, a mí me parece, poco responsable ante la temática que estamos hablando. Pero en esa misma línea, para continuar la pregunta, que en el fondo usted dice que efectivamente, cuando uno parte de las condiciones iniciales, cuando uno pasa de 276 a 300.000, un 9%, y toda la propuesta inicial, al menos en estos primeros años, indudablemente, senador, está relacionado con el futuro. Entonces, uno podrá decir, si queremos cambiar el futuro, entonces, políticamente, es justo y económicamente, entonces evaluemos también los valores iniciales. Esa es una opinión personal que se la planteo porque efectivamente separar el valor del tiempo es muy complejo, ¿ya? Y lo segundo, y que tiene que ver con el tema del veto... Yo creo que al revés, es porque no hubo acuerdo en el último periodo, el gobierno veta y no promulga la ley. ¿Sabe lo que pasa? Que ahí viene mi segunda preocupación, y esa ya es una preocupación personal, que tiene que ver con que efectivamente usted me habla del tema de la plurianualidad, me pone a la OIT, me dice la importancia de estar constantemente evaluando esto. Entonces, con todo esto, uno de repente lo que le pasa es que siente que esto depende, o la oposición, esta oposición que pide el gobierno, que se necesita una buena oposición, el presidente, reacciona o vota
respecto de quién presenta el tema. Y aquí yo le quiero dar casos súper concretos y que no son directamente de usted, pero quiero saber su opinión. Si uno revisa, y eso lo hice personalmente, todo lo que pasó desde el 2010, el primer gobierno del presidente Piñera, respecto a lo que decía del salario mínimo. El 2010, el discurso era que era un ajuste enano. El 2011, un reajuste ratón. Y ahí se ejerció veto. Es que es importante decirlo, porque esta es la historia que uno se olvida y que es la que antecede a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, y en el 2011 ya el presidente Piñera ocupó el veto para sacar adelante el salario mínimo. Primera vez que se ocupa. Entonces, para sacarlo adelante. Sí, está bien. En este caso lo hizo para que no hubiera un salario mínimo. ¿Sabe lo que pasa? Es que el veto no solamente, usted dice que no es para sacarlo adelante, pero en el fondo tiene un sentido de decir cómo efectivamente tenemos un salario mínimo acorde a la realidad del país y acorde al tema. El veto recogió parte del planteamiento de la oposición. No era todo nada. Para que no acordemos de la historia. Es que no acordemos de la historia. Ahora fue todo nada. El 2012 se vuelve a decir por parte de la CUT y en general todas las personas relacionadas con el tema laboral, este es un reajuste deslegitimado. Y se vuelve a ocupar el veto. El 2013, todavía el presidente Piñera dice, se podía un salario mínimo mayor. Y ya estábamos hablando de un salario, un reajuste de casi un 9%. Y en julio del 2014, cuando ya cambia el gobierno, y cuando efectivamente estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, sorpresivamente todos estos discursos, ante un incremento menor del 7%, la cuña es, supera lo que históricamente se ha obtenido. Lo cual era totalmente falso, porque era menor a lo que se venía dando los años anteriores, y además se incorpora una cosa que es la que usted dice. Por primera vez, lo que yo asumo que es histórico, es que se aceptaba la plurianualidad. Porque por primera vez en Chile, en julio del 2014, en el gobierno de la presidenta Bachelet, efectivamente esto que debía ser casi... No, hay 4 casos. No, está errada en su información. ¿En qué sentido? Ha habido 4 casos de plurianualidad. No, la primera fue en julio... Sí, no, fue para está la crisis, bien, pero estoy hablando... No, está bien, pero estoy hablando... En democracia ha habido 4 acuerdos de plurianualidad. Sí, está bien. Por tanto, es un dato errado el suyo. No es errado en el sentido que yo hice una interpretación que cuando dice supera lo que históricamente se ha obtenido, lo único que me queda a mí entender es que no es el porcentaje, no es la plata, sino que tiene que ver con la plurianualidad, porque es mucho menor a lo que se venía dando. Y dicho eso, senador, uno dice, la primera plurianualidad se negocia, después la segunda, y hoy día, y ahí le quiero preguntar su opinión, por eso que a mí me pasa que uno dice, esto depende de quién lo presenta, y no de una buena oposición, porque uno ve a la presidenta de la CUT diciendo hoy día que lo que hay que hacer es que efectivamente se tiene que mantener el reajuste anual. Oye, pero no es que es importante, porque es que eso, ¿sabe lo que pasa? Es que muchas veces así en el sentido de que hay que dar los datos para la historia. ¿Y eso que no hablaba de ella? Porque el veto se ha ocupado. La historia de los porcentajes está. Hoy día, efectivamente, uno dice por qué uno ve en los actores sociales, en una presidenta de la CUT, que aceptó, que le pareció bien, e incluso a muchos diputados de la oposición, la plurianualidad, y hoy día uno ve que en algunas personas, no en usted, pero uno ve que dicen, no, nosotros debemos volver al reajuste anual. Senador. Entonces, ¿qué pasa, senador? Porque estos cambios, según quien esté... Yo podría citar las declaraciones que han hecho los diputados, senadores de la UDI, de Renovación Nacional en estos tiempos, en todos estos años, y podríamos entrar en un empate de todo tipo de declaraciones. Pero vamos al fondo. En Chile ha habido plurianualidad, pero la plurianualidad se entiende como excepcional. En el caso de la presidenta Bachelet fue con acuerdo con la CUT, con acuerdo con los trabajadores. En este caso no había acuerdo. Nosotros aprobamos la plurianualidad, esto es bien importante, porque el proyecto va a tener más de un año de vigencia, el que aprobamos, más de un año de vigencia. Lo que pasa es que el gobierno se quería ir al extremo de que prácticamente durante todo su mandato esto no se volviera a conversar. Y respecto de eso le dijimos, ¿sabe qué? Aprobamos el guarismo, el aumento, 286.000 pesos a contar de agosto, 300.000 pesos a contar de marzo, y volvemos a discutir el 2020. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? No, vuelvas a discutir el 2021 o no hay ley. Eso, a mi entender, es cerrarse cualquier lógica, yo la escuché, es cerrarse cualquier lógica de entendimiento sustantivo. Le quiero decir algo más. Cuando discutimos esto en el Senado en la sesión final y aprobamos, antes del veto, no había ningún ministro de Estado en la sala, ninguno. Ahora me he enterado que el ministro de Hacienda parece que va a estar fuera de Chile. Yo le digo al ministro de Hacienda que se quede en Chile, que vaya el subsecretario de Hacienda o el ministro de Economía que representa al gobierno de Chile, que se quede con el ministro del Trabajo para que se resuelva el tema del salario mínimo. Cuando se discutió esto en el Senado y pedíamos cuál es la información del gobierno, qué es lo que va a hacer el gobierno, no había un solo ministro en la sala para explicar en qué estaban. Entonces se nos acusa a nosotros de ser obstruccionistas, cuando quien se opone a un entendimiento sustantivo del gobierno porque no está disponible a modificar una coma o un punto de sus propuestas. Por eso yo le digo con toda claridad, yo veo que el presidente está ofuscado, necesitamos un presidente sereno. El clima
políticos los genera en gran medida el gobierno. Y por tanto necesitamos un gobierno que esté dispuesto a sentarse sin descalificaciones a conversar con la oposición. Y que asuma un dato de la realidad, que Chile es un país democrático, que tenemos diversas miradas y que tenemos puntos de vista distintos. Si el gobierno pretende que todos sus proyectos sean ratificados sin modificaciones, eso no ocurre en ninguna democracia del mundo. Si nosotros, ni siquiera nosotros cuando éramos mayoría del Parlamento, podíamos imponer proyectos de ley porque los parlamentarios de la coalición tenían distintas miradas y se corregían en el trámite legislativo. En eso consiste la democracia. Esa es la diferencia entre la democracia y la autocracia. Kiana Lorenzini. Y aquí se plantea que algo que es propio de la democracia, como si fuera un tremendo efecto. Y yo vuelvo a lo que pregunté al principio, que me digan cuáles son los proyectos de ley que esta supuesta oposición obstruccionista ha votado en contra de la idea legislar. Kiana Lorenzini. No, es que no van a poder citar uno siquiera. ¿Y le podría preguntar, senador? No, Loreto. Kiana Lorenzini. Tan interesados que llegaron 2 horas y media atrasados con el proyecto porque hay un taco, corta el lado. Bueno, aquí se discuten, se conversa de 2 cosas paralelamente. Una, que se le baje el impuesto a los más ricos, a los súper ricos, a propósito, que aportan el 73%. Mientras se habla de un salario mínimo que no alcanza, créanme, y bueno, no necesito que me crean, no alcanza para nada. Aunque sean 300 lucas. No alcanza. Sencillamente porque a veces trabaja una persona en la familia, porque solo hay un 58% de las mujeres que no trabajan fuera de su hogar. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de 2 cosas que son una locura. Bajarle el impuesto a los súper ricos que aportan el 73%, entiendo, de los impuestos, cuando se habla a la vez de un salario mínimo. O sea, es como bipolar la situación. Bueno, yo estuve leyendo a la presidenta de la UNAPYME, que representa al 64% de los trabajos. Ellos representan el 64% de los trabajos y dice, las pymes, dice, somos como la Virgen María. La Virgen del Carmen. Nos sacan para la procesión cada vez, pero nunca nos piden la opinión. Las pymes están compuestas principalmente por 1,2 personas. Por lo tanto, cuando les hablan de este sueldo mínimo y qué sé yo, están hablando no de gente que va a tener que pagarle a muchas personas. Bueno, está muy indignado la gente de las pymes. Siente que son absolutamente utilizados transversalmente, para que no me empiecen a contestar de allá, transversalmente de todos lados. Mi pregunta es, nosotros como en el proyecto del Frente Amplio de Beatriz Sánchez, se propuso claramente un impuesto a los súper ricos, que estamos hablando de este 0,1%, considerando, y ya lo he dicho varias veces, lo voy a volver a repetir, que aquí, cuando hablamos que el 71% de las personas ganan menos de 550.000 pesos y gastan la mayor parte de su plata en vestuario, alimentos, bienes muebles, por lo tanto pagan 19% de impuestos. O sea, pagan más impuestos que los súper ricos y que los ricos, porque no gastan la mayoría de lo que ganan, bien ganado además, en impuestos. La pregunta es, cuando estas matices, estas tres oposiciones, en algún momento, para enfrentar a la derecha, vamos a tener que unirnos. Yo tengo esa opinión. Muy bien. No sé, no estoy hablando en nombre Frente Amplio, estoy hablando del mío. Ustedes van a tener que entender que la posición de un impuesto a los súper ricos no va a ser una posición transable, porque estamos mirando al mundo de otra manera. O sea, no podemos seguir engrosando a este 0,1% porque estamos viendo que el mundo va en otra dirección. El mundo está tratando de que los súper ricos paguen más impuestos. Incluso en algunos países los súper ricos se han ofrecido a pagar más impuestos, obvio, para que no se les venga la gente encima. Entonces, aquí, de que hay plata, hay plata. Entonces, tampoco es muy entendible de que ofrezcan estos sueldos tan bajos. Yo hice todo el recorrido de cómo fue la votación y el veto. Tanto hice en veto que me acuerdo de 31 minutos, ¿no? Saluda, Beto. Pienso en, en cómo esto del veto final y la plurianualidad parece bien, pero lo que pasa es que querían dejarlos con un sueldo hasta el final de este gobierno. Entonces tampoco, yo comparto, tampoco eso es posible. Entonces mi pregunta es, senador, es si ustedes están dispuestos también a que cuando hablemos de unidad,
se comparta también esto, porque resulta que la oposición, que no es el Frente Amplio, hemos sentido que está un poquito más cerquita de alguna manera a los súper ricos, a los ricos, más que en realidad en los últimos tiempos a la gente que realmente necesita el dinero para vivir, no solo, como dicen, dignamente, sino que vivir como se corresponde, como vivimos la mayoría de nosotros, pasándolo bien, poder ir al cine, que vale 5.000 y tantos pesos, hacer deporte, en fin, lo que sea. Andar en bicicleta con sus nietos. Bueno, la oposición es diversa, que duda cabe, y lo importante es tener la capacidad de entendernos en esa diversidad. Ese es el desafío que tenemos por delante. Ese es el punto. Ahora, yo reitero lo que he señalado. A mí me parece que es imprescindible establecer un espacio de convergencia. En el caso del Partido Socialista lo hemos dicho, de la democracia cristiana al Frente Amplio. Porque en caso contrario va a ser muy difícil construir una alternativa que impulse reformas, cambios que los chilenos demandan para avanzar en justicia social, profundizar nuestra democracia y lo más importante, avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que dé un salto de una economía extractivista, intensiva en explotación y exportación de materias primas, invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación para tener mejores condiciones para competir en el mundo globalizado. Yo creo que hay un desafío enorme que tenemos por delante. Y creo que eso solo es posible en la medida en que tengamos capacidad de articularnos, de trabajar juntos y obviamente de establecer fórmulas de entendimiento. En el caso nuestro no hay duda de eso. Entendemos que otros actores tienen matices, tienen diferencias, tienen temores, a veces prejuicios. Lo que nosotros hemos señalado es que empecemos a discutir cuál es nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de sociedad, porque nos vamos a dar cuenta que tenemos menos diferencias de las que creemos que tenemos. Nos queda poquito tiempo, así que como hay varias preguntas, cortas por favor, Gonzalo Miller, Francisco Villar. Sí, yo lamento mucho que la discusión del salario mínimo se transformara en un campo de batalla entre gobierno y oposición, porque al final del día se le estaba ofreciendo a los trabajadores la alza más importante desde el año 2000, un 9%, y hoy día explicaciones más o explicaciones menos, senador, lo que tienen claro los trabajadores es de que esta diferencia entre gobierno y oposición los tiene sin reajuste. Y yo creo que eso debiera provocar una urgencia en el gobierno. Por eso yo estoy proponiendo que el ministro de Hacienda se quede en por eso, pero sí, pero aquí el tema no es que se queda o no se queda. El gobierno va a tomar, si me espera, Pancho Vidal. El gobierno tiene razón. Eso es, si el gobierno sin duda que va a reaccionar, ¿y qué va a reaccionar? Va a insistir con un nuevo proyecto. Y lo que uno tiene que esperar de la oposición es que sea una oposición dispuesta al diálogo. Si eso es. No una oposición que le dice que no incluso a la idea de legislar en el caso de la reforma tributaria. Por eso, porque se va creando un ambiente, y usted tiene toda la razón, cuando se dice, se va a decirle que no a la idea de legislar la reforma de modernización tributaria, uno dice, cuidado, le dice, cuidado con eso, porque con eso... Está adelantando lo que no ha pasado, por lo demás. Lo que pasa es que la continua amenaza termina produciéndose algo que era impensable, de que la mayor alza en el salario mínimo resulta que no se pudo concretar. ¿Por qué? Porque la diferencia, a usted que le gusta ser tan preciso, no era el 2021 ya. La diferencia era entre diciembre del 2020 y la oposición no se dio nunca a que quería que la nueva alza se discutiera antes de la elección municipal. Y dijeron, pero ¿cómo no previeron que era clave? Pero por favor, ¿qué tiene que ver la elección municipal con el salario mínimo? El senador Lagos Weber, planteó un acuerdo por 2 años. Lo planteó. Lo hizo expresamente en la comisión mixta. Y acto seguido dijo que no tenía los votos para poder sacarlo. Pero el gobierno no acogió la propuesta. Pero si el propio Lagos Weber dijo que no estaban los votos de la oposición, no acogió la propuesta. ¿Usted estaba dispuesto a votar a favor de la propuesta de Lagos Weber? El gobierno, sí. Pero el gobierno nunca modificó su propuesta original, nunca. En definitiva, ¿qué es lo que nos notificó el gobierno? La fue modificando, pues eso no es verdad. No, en el Senado no. Pero la Cámara de Diputados la modificó porque llegó a un acuerdo. El problema es que el acuerdo de la Cámara de Diputados, que es el acuerdo que se hizo con Matías... El Senado no. En el Senado eso nunca ocurrió. No estuvieron dispuestos a modificar una coma en el Senado. Ese es el dato de la causa. Al presidente de la mesa. Francisco Villar. Solamente un dato bien rápido, para cuando se caen los mitos. ¿Cómo se distribuyen los que ganan el mínimo en las empresas? 43% en la microempresa. Sí. Estamos todos de acuerdo. ¿Saben cuál es el segundo tramo? La gran empresa. El 28% de trabajadores de la gran empresa. El retail. El 28% de la gran empresa. O sea, ahí hay plata. Y después se reparte 18% mediana empresa y 10% pequeña empresa. Yo quería preguntarle a Álvaro lo siguiente. Bueno, eso, perdón, destruye el famoso mito que la gran empresa no paga el salario mínimo. 28%, ni más ni menos. Lo demás son categorías. Oye, y lo otro es más estructural.
tenemos que estar unidos como las oposiciones, en mi opinión. Pero ahora viene una segunda contrarreforma que va a agizar más el escenario. Ahora, ahí viene el obstruccionismo de verdad. No. Está obsesionado. ¿Qué dijo el presidente Piñera a los dueños de las minas de Chile, las grandes, el jueves? Y viene la reforma laboral, que la vamos a meter en septiembre. Y adelantó, pues, legitimar los grupos negociadores para joderse el sindicato. Que los servicios mínimos sean lo más mínimos posible y lo más máximos posible, para joder la huelga. Y la huelga en pelota, la ampliación de beneficios que vuelva solo al empleador. Bueno, desde aquí, yo le digo por lo menos que se escuche en Magallanes la respuesta. Es que bueno, imposible. Esa actitud, pero, Pancho, claro, esa actitud más allá de todo es la que decepciona. Si finalmente, si la única unidad es para decirle no a Piñera, no a la derecha, te tengo una noticia, Pancho Vidal, una pequeña noticia, Pancho Vidal. Esa unidad fue derrotada. Francisco Vidal y Gonzalo Miller, senador Elizalde, porque nos queda poquito tiempo para que pueda contestar. Significando que es un gobierno que no aprende. Claro. Porque aquí Felipe Larraín le dijimos claramente, intragable tu reforma en los 2 puntos, la norma anti-ilusión y la reintegración. Y fíjate que estamos en eso. Y nos lanza la contrarreforma laboral. Senador. A ver, lo primero que yo quiero señalar con toda claridad es que a mí me llama la atención la vara con la cual el gobierno mide la oposición y no se hace cargo de lo que es su historia. A propósito de lo que hablaba Loreto. La UDI, con más veces, también en la Universidad Nacional, muchas veces votaron contra la idea de legislar cuando un proyecto no les parecía. La reforma laboral votaron contra la idea de legislar, Entonces ahora nosotros decimos, mire, estamos evaluando lo que vamos a hacer, obstruccionismo. Si no hemos hecho nada, ya somos obstruccionistas supuestamente. Es la amenaza lo que se Reitero, el gobierno tiene un problema de gestión y eso está radicado en la moneda, no en el Congreso Nacional en Valparaíso. Cuando el presidente dice que aquí se ha crispado el ambiente, dijo una entrevista hace un tiempo atrás, si los problemas no ha tenido él nombró un ministro de Educación que la verdad es que no tenía Dios para el piano. Y decía, tontera, no quiero ofender, pero decía tontera. O sea, tenía que... ¿Todos los ministros que salen del gobierno no tienen dedos para el piano? El ministro de Salud ya está pidiendo explicaciones por lo que dijo esta semana, y todas las semanas pide explicaciones. El ministro de Economía igual. ¿Es esa responsabilidad de la oposición? Cuando se nombra un negacionista de la violación a los derechos humanos como ministro de Cultura, ¿es eso una responsabilidad de la oposición? Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de su propia situación. Nosotros vamos a hablar en su mérito de la iniciativa. Lo que hemos señalado, tenemos voluntad de diálogo constructivo, de buena fe, de carácter institucional en el Congreso Nacional. Pero el gobierno tiene que estar disponible para modificar sus puntos de vista, porque es lógico, si en democracia no pensamos igual, si quieren que la bancada democrática, socialista, del Frente Amplio, PPD, radical, comunista, voten a favor de un determinado proyecto de ley, obviamente tienen que entregar buenos argumentos, tienen que estar dispuestos a hacer concesiones, tienen que estar dispuestos a buscar un acuerdo. El monólogo es lo que está haciendo el gobierno, la lógica de la imposición. Este es mi punto de vista, tómalo o déjalo. Senador. El todo o nada. Esa no es una forma constructiva para generar entendimiento sustantivo. Tenemos que ir a la pausa y ya estamos de regreso en Estado Nacional. Bien, comenzamos ya a despedir este capítulo de Estado Nacional. Agradecemos a nuestro invitado, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y bueno, reitero lo que he señalado. Nosotros tenemos voluntad de diálogo constructivo, de buena fe, institucional y en donde haya capacidad de escuchar a quienes piensan distinto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de hoy y por supuesto siempre a ustedes en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana en otro capítulo de Estado Nacional. Que estén muy bien.